Suscríbete a La Panterita. 70 en la 780 de tu dial. Radio 1 de marzo, 780 AM, anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Esta es Radio 1 de marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 98.9 FM, Radio Itaporá de Vallemí. 95.9 FM, Radio Mega Estación de Concepción. 660 AM, Radio Regional de Concepción. 92.9 FM, Radio Ciudad de San Estanislao. 90.9 FM, Radio Espíritu Santo de Juan León Mallorquín. 106.1 FM, Radio Metro de Santa Rosa Misiones. 103.9 FM, Radio Santa Elena de Encarnación. 93.7 FM, Radio Pirapó de Pirapó. 95.3 FM, Radio Continental de Orqueta. 105.7 FM, Radio San Luis de General Delgado. 96.7 FM, Radio Piribebuy de Piribebuy. 840 AM, Radio Guairá de Villarrica. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Programa realmente muy pero muy cargado. Empezó el día de ayer la fiesta de la Copa del Mundo C17 de fútbol de salón con transmisión de Mega TV Radio 1 de marzo. Hoy arranca una nueva fecha del campeonato, la fecha número 20 ya del campeonato. Realmente cada vez queda menos para el final del torneo. Tenemos dos muy buenos partidos, tenemos un invitado de lujo y también sigue generando roncha lo que significó el empate de Libertad y sobre todo el campo de juego del conjunto del Quelito. Definitivamente hay muchos temas para abordar el día de hoy. Nacional lo quiere llevar, así como están las cosas, Cerro Porteño, al este del país en la última fecha del campeonato de apertura. Todo esto y mucho más en una programación extremadamente cargada. Jotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Tano, ¿cómo estás? Un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Tano? Compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Bueno, y lo voy a saludar porque hoy tenemos un invitado de vuelta de lujo. Nivel europeo, ya sabes. Otra vez con tinte europeo, así como te gusta el estilo Manolo, ¿verdad? Vos que estás enamorado ahora del técnico de Cerro, pasaste del odio al amor en un segundo como de costumbre. Así nomás. Jugó nada más y nada menos que en Inglaterra, jugó también en Escocia, tuvo un pasaje europeo muy pero muy interesante, hasta el punto de que hasta hoy en día lo siguen convocando, lo siguen invitando al continente europeo. Bueno, quiere decir que le conoció a los antepasados de Jotita, de Escocia. No sé si tanto tiempo. No, él es joven todavía, Benicio. Bueno. No es ancestral, ¿verdad? Fabián Tyson Caballero hoy nos acompaña. Fabián, qué gusto tenerte aquí, un placer. Bienvenido a Deporte Total. Muchas gracias a usted por la invitación y bueno, contento por estar de vuelta acá en la tele, así, bueno, compartir con usted, un gusto. Hace mucho que no te veíamos, Fabián, realmente, y te mantenés prácticamente igual que hace unos cuantos años atrás. Está un poco más gordo. Normal. Sí, pero... Son pesos de experiencia. Sí, pero... kilos de experiencia. Siempre jugando al fútbol ahí, compartiendo con los muchachos y bueno, importante siempre estar jugando al fútbol, que es lo que me gusta. Qué bueno, qué bueno. Y seguís obviamente de cerca lo que es el campeonato, ¿verdad, Fabián? Y me dejé un poquito el tema de eso, pero siempre estoy ahí mirando los partidos así. Estoy un poquito medio atrasado, tengo que volver en el tema de fútbol, pero siempre ahí, hablando con muchachos y algunos amigos, jugadores. Qué bueno, Fabián. Hay muchos temas para hablar, así que va a ser definitivamente una charla muy rica, teniendo en cuenta la experiencia que ha tenido en el continente europeo. Pero lo vamos a invitar también a una persona que quedó un poquito insatisfecho, para no decir otra cosa, con las declaraciones de Regis Márquez, porque Regis habló el día de ayer, se refirió
a la queja del técnico de Libertad, lo que significó obviamente ese partido local en cancha de River, donde Tacuarí recibió al conjunto de Libertad. Hay que decir de que Tacuarí tiene un convenio comercial con la gente de River para utilizar justamente su campo de juego. Y está con nosotros un expresidente del Club Libertad, no hace mucho también habíamos tenido la chance de charlar con él, hoy de vuelta lo convocamos. Está con nosotros el ingeniero Guyari. Ingeniero, bienvenido a Deporte Total, le recibe el Tano, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Tano? Un gusto estar contigo, saludo para el profe Benicio, para Jotita y toda la audiencia. Igualmente, ingeniero. Bueno, el presente de Libertad, ingeniero, ¿qué se puede comentar? ¿Qué le parece? Bueno, el presente de Libertad es que estamos en puntos iguales con el Club Cerro Porteño y ellos tienen una ventaja por una cuestión normativa del reglamento de este torneo, que ellos ganar sus 4 partidos no va a importar, digamos, los resultados de Libertad, pero sabemos que 12 puntos están en juego. Como bien mencionaste, tuvimos una charla no hace mucho y te había dicho en esa charla, le había mencionado a Luis Enrique y también a toda la mesa que vamos a tener muchos partidos dentro de la cancha y fuera de la cancha, y bueno, ahí en la fecha pasada ya vimos a qué se me refería yo, digamos, ¿verdad? Porque quedó bastante elocuente lo ocurrido y ahora teníamos 2 puntos de ventaja y ahora estamos igualados con Cerro Porteño a la espera de los próximos 4 partidos que van a ser muy disputados y muy complicados para los dos, digamos, ¿verdad? Sí, totalmente. Ingeniero, aquí la mesa de Deporte Total fue por unanimidad, el criterio o la opinión es realmente idéntica con respecto al campo de juego donde se jugó el partido entre Tacuarí y Libertad, que no condice realmente para un partido de primera división. Pero hablando de jugar fuera y dentro de la cancha, ¿le pudo haber faltado gestión a Libertad para evitar jugar en ese escenario que evidentemente no estaba en condiciones para recibir un partido de primera división, ingeniero? Bueno, nadie puede indicar que a lo mejor nos faltó un poquito de, nadie puede dudar, digamos, a lo mejor nos faltó un poco de, no me hago cargo porque no soy dirigente, simplemente soy un hincha de Libertad que tuve alguna experiencia pasar por la dirigencia del club, pero estoy muy cerca de la dirigencia y a la luz de los hechos, sí, claramente podríamos haber corcoveado, como se dice, un poco más. Sin embargo, Libertad siempre ha sido muy respetuoso de toda la estructura, digamos, del fútbol, ¿verdad? Y acá es donde nos parece que empiezan a haber algunas cosas que a mí por lo menos me llama mucho la atención, como por ejemplo, ¿por qué la asociación que nos rige a todos, que tiene un departamento que habilita canchas, habilitó esta cancha? Y si bien pudo haberlo hecho hace un tiempo atrás, quien iba a jugar el partido ese día sábado era el puntero del campeonato, el puntero absoluto del campeonato. Y claramente no solamente el campo de juego no era apto, la lumínica de esta cancha no tiene la cantidad de iluminación necesaria para un partido de este tipo, no tiene los accesos tampoco, por más de que esté bastante bien pulcra la calle, digamos, yo tuve que caminar en diferentes direcciones, no era para un partido de esta categoría. Entonces, los primeros que deberían estar preocupados por el espectáculo es la Asociación Paraguaya y también la empresa de televisión, que no tiene las condiciones mínimas para que este espectáculo brille. Estaban jugando puntos trascendentales. Ni qué decir después un montón de detalles posteriores que yo con mucho gusto les puedo a ustedes comentar. Y creo que ustedes están teniendo imágenes, no sé, yo no estoy viendo, pero yo tengo unas imágenes del campo de juego, no sé si ustedes llegaron a mirar después en detalle, ¿verdad? Sí. Y se dieron cuenta de lo que estaba, el maquillaje que tenía la cancha para aparentar en un determinado estado que no estaba, ¿verdad? Y mucho más me llama la atención lo que pasó posterior al partido, 24 horas posterior al partido.
Creo que son los aspectos para mí más resaltantes, ¿verdad? Totalmente, ingeniero. No, el mismísimo Néstor Camacho, jugador de Tacuarí, ayer nos comentó aquí de que incluso tenía positos el campo de juego. O sea, el campo no tenía que haber estado habilitado y nosotros nos hicimos la misma pregunta, ¿cómo se puede habilitar un campo? Ahora, el gerenciador de Tacuarí dijo de que han hecho una gran inversión en el campo de juego, ¿verdad? Aparte en esa... Es cierto. Después también... Una gran inversión en arena y en pintura verde para maquillar la cancha. Claro que hicieron una gran inversión. En arena y pintura verde. Claro, fíjate fíjate un poco la foto del campo de juego, creo que ustedes tienen inclusive unos videos mandaron y hicieron una gran inversión. Eso es un maquillaje, o sea, lo que dice Camacho, que no solamente es jugador del equipo de Tacuarí y su gerenciador, es su representante. Y ese jugador, que es el activo del club y que permanece, y no fue el único, el técnico también, a ella también le dijo lo mismo a nuestro técnico al finalizar el partido, con un poquito de una risa un poco irónica, digamos, ¿verdad? Porque hay que medir todas las cosas. La cancha de Tacuarí, la cancha de River Plate, no solamente no estaba en condiciones de jugar, sino que aunque hubiera estado en las dimensiones sumamente adecuadas para un juego como el que tiene Tacuarí. ¿Cuál es el juego que tiene Tacuarí? Un equipo que se tira atrás, que se cierra en el arco, que jugaba un empate, que los jugadores se tiraban, la pelota se iba afuera, volvía bastante tarde después, y ahí es como la tormenta perfecta, digamos, ¿verdad? Por eso yo no concuerdo cuando dicen la cancha era para los dos. Si ya jugábamos los dos en la misma cancha, el estilo de juego de Libertad es un estilo de juego de ataque, de fútbol abierto, de toque, y el estilo de juego que todos conocemos de Tacuarí es un estilo que se cierra, que sale solamente eventualmente de contragolpe. Creo que pasó 2 veces medio campo en el primer tiempo. Y que a todas luces había una conveniencia de sacarle puntos a Libertad. Y lo más llamativo, apenas 24 horas después, la APF clausura la cancha. Es decir, es casi una habilitación y una clausura a medida para que Cerro, que está peleando con Cerro en el campeonato, ya no pueda jugar en la cancha del Quelito. Porque Tacuarí va a jugar contra Cerro ahí, ¿verdad? No, Tacuarí va a jugar en Ciudad del Este contra Cerro, ingeniero. Así mismo, y justifican detrás de la gente. Pero si Tacuarí está preocupado de sus resultados deportivos, y no solamente de la billetera del gerenciador, a lo mejor le interesaba llevarle a Cerro Porteño a la misma cancha donde le hicieron jugar a Libertad, para que Cerro sea un campeón con todas las letras y que juegue en todas las canchas. Solo Libertad juega en esta clase de cancha, ni Olimpia ni Cerro juega. Un gusto muy saludarte, Carlos. De la APF, muy llamativo la suspensión de la APF 24 horas después de haberse jugado el partido ahí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Benicio te saluda. Muy buenos días, querido profe. Un gusto estar contigo. Un placer. Vamos a debatir un poco porque fue eje temático fundamental post partido. Ayer se le dio un destaque, pero superlativo, a este tema de las canchas, ¿no? Y coincidimos todos. No es un escenario deportivo para un partido de la División de Honor, y mucho menos cuando uno de los protagonistas es nada menos que el puntero del campeonato, en ese entonces único puntero, una ventaja de 2 puntos. Pero hay una cuestión, es cierto, la APF no puede habilitar una cancha en esas condiciones. Para eso hay una dirección o un departamento que regula el estado de las canchas, que controla, verifica, etcétera, etcétera. Y se puso al desnudo todavía la APF cuando al día siguiente inhabilita esa cancha. Queda en evidencia. Eso es categórico. Eso es categórico. Muy bien. Ese es un aspecto. El otro aspecto, Carlos, que le compete a la directiva del Club Libertad. Porque si a mí no me cuidan
mis intereses, gente que tiene que cuidar mis intereses, el banco donde yo deposito mi plata, por decir así, yo saco mi plata y voy a otro banco para cuidar yo mi interés. Y en ese aspecto creo que Libertad también descuidó su interés. Porque, está bien, la cancha está habilitada por la APF, pero alguna voz de protesta tengo que elevar yo en el seno de la Asociación Paraguaya de Fútbol o donde corresponda, cuidando los intereses deportivos de mi club. Libertad no dijo absolutamente nada, Carlos. ¿Qué pasó? Y te voy a responder de dos maneras. Sí. El día, nosotros jugábamos un martes en Venezuela. Sí. Y esto lo menciono porque el representante de Libertad, el doctor Verón de Astrada, me lo comentó en persona. Entonces puedo mencionar esto. El Libertad presentó una nota ante la reunión de la divisional para la fijación de la fecha, porque se pretendía fijar el partido Libertad para el viernes siguiente. Martes jugábamos nosotros y nos pusieron viernes. El doctor Verón de Estrada introdujo una nota que fue leída en el seno, posterior a ser leída, donde nosotros manifestábamos los argumentos por los cuales queríamos jugar sábado y no viernes, por el viaje largo que representa la falta de descanso de los jugadores. Nos tocaba jugar en nuestra cancha contra Sol de América. El representante de Cerro Porteño, el señor Michel, y el representante de Olimpia, el señor Saldívar, dijeron que no, que había sido evaluada perfectamente esa fecha y que eso es lo que correspondía hacer. El viernes teníamos que jugar. Ante la manifestación explícita de nuestros representantes de no jugar ahí, de no jugar en ese día porque no nos daban los tiempos, cuando solicitó de vuelta al representante de Libertad que se permita la opinión de los colegas que estaban en esa reunión, no se permitió y se dio como caso cerrado y quedó la fecha. Y efectivamente jugamos el día viernes contra Sudamérica en nuestra cancha. Entonces, ahí te estoy dando un ejemplo clarísimo de que no tiene voz ni voto. Claro, hermano, o sea, gritar, llorar lo que quiera, hacer lo que quiera, pero ahí te vas a ir a jugar. Ese día vas a jugar. Y también algo parecido. Claro que le escuché al presidente de Tacuaría, con el cual tengo una excelente relación, mi colega el ingeniero Nito. Ellos pueden elegir la cancha y digo, estuvimos esperando el llamado, pero no había muchas alternativas y más todavía cuando nosotros no tenemos un acceso, no podemos ir a ser de controlador de una cancha, nosotros ir a mirar y mandar videos a la prensa para poder justificar. Ya tuvimos una experiencia negativa. Entonces, sí, me puede decir, che, no corcoveaste, no hiciste. Pero te voy a dar otro ejemplo. Vos te vas ahí a la radio y te dicen, acá está tu silla Benicio. Y vos te vas y te sentás y te caes, pues estaba rota la silla, decir que estaba rota la silla que te dieron a vos. Vos no estás verificando, no estás llevando un técnico para cada silla que te vas a sentar en el lugar de trabajo que vas a ir, pues confías en que la gente que te está dando el lugar y donde te dicen que tenés que sentarte, no te vas a sentar. Pero acá la evidencia más grande de todo este desequilibrio, porque lo que nosotros nos plagueamos y que llamar y oramos, como se usa mucho la expresión ahora, es ¿por qué con nosotros una regla y con el que compite con nosotros otra regla? Carlos, sobre el punto nomás, quiero señalar lo siguiente. Leyendo en entre líneas lo que estás expresando, debo entender, y los oyentes y la teleaudiencia debe entender por tus expresiones, que políticamente en el seno de la APF Libertad no tiene peso. Y hay un dicho que dice que los hechos tapan las palabras, ¿verdad? Pues yo tengo que mirar, yo no puedo, yo la lectura que hago
de vuelta repito, no estoy dentro de la dirigencia de Libertad, apenas converso con como un hincha interesado y habiendo tenido el honor de haber sido dirigente de esta institución. Me comentan y yo pregunto porque me extraña también y se lee entre líneas. Se lee entre líneas al inicio de Sol América había anunciado jugar en el Este, pero Cerro le trae Asunción y me parece excelente la gestión de Cerro. Tacuarí dice post partido, nosotros hubiésemos hecho sin problema, hubiésemos decidido si no hablaban. Yo no creo tan así, y menos cuando el gerenciador que le pide a Cerro Porteño porque él no tiene cabida, varias veces lo dijeron, no tiene cabida como representante de jugadores ni en el Club Libertad ni en el Club Cerro Porteño, y ahora le piropea con todo esto. No le tengo ningún tipo de deseo a esos comentarios post partido. Lo que sí, me voy a los hechos. Libertad pidió para jugar un viernes por un motivo de cansancio, te podía haber jugado perfectamente el sábado. No. Libertad tenía que haber llevado un partido como este, que tenía importancia vital. Hay tantas canchas como la de Luque, como la de Nacional, como un montón de canchas de otra categoría para hacer. No llevaron una cancha maquillada, porque cuando vos tiras semejante cantidad de arena y pintas la cancha para que la televisión parezca que está todo bien, es porque vos estás tapando algo. Y 24 horas te viene la TV y ratifica y dice, si no, esta cancha no es practicable para el fútbol. Ni la lumínica para la televisión. Tampoco le escuché a ningún directivo activo decir, esta cancha no podemos transmitir bien el partido, no se puede ver bien las imágenes. Entonces, yo agradezco la oportunidad que ustedes nos van a decir. Nuestro técnico salió a gritar a cuatro voces. Todo el mundo le trató de llorón o desubicado, pero tenía su punto. Los jugadores de Tacuarí también dijeron lo mismo. El técnico de Tacuarí también dijo lo mismo. No es solamente que nosotros estamos llorando. Pero acá parece que cuando juega Libertad no hay que cuidar el espectáculo. Cuando juegan Cerro y Olimpia hay que cuidar el espectáculo. No estamos jugando un campeonato en igualdad de condiciones. Ingeniero, más que entre líneas, lo que yo entiendo es que usted está diciendo, sin decirlo, de que a Libertad lo quieren bajar del campeonato. ¿Y te acuerdas de la entrevista que tuvimos? Que yo, un poquito con ironía y tono jocoso, le dije a Benicio, más de la mitad del país ya están contentos ahora que perdimos. Ahora que le dije a Luis Enrique, me llamaba en la derrota, nomás me llamaba el Luis Enrique. No creo que tardamos como un año en volver a hablar y estamos tanto felices ahí. Y después Cerro empata con Olimpia y nosotros ganamos 4-0, 4-1. Y bueno, y ahora estamos de vuelta por una circunstancia muy irregular ante un escenario que nos hicieron jugar ahí y nos quitaron 2 puntos. Mérito de Tacuarí de haber hecho el partido que hizo, y nosotros no logramos invocar el arco. Bueno, ahora se vienen varios otros partidos también, ¿verdad? Yo hubiera esperado que Cerro Porteño tenga la valentía de ir a jugar en cancha de River Plate como nosotros lo hicimos, pero ya no se puede porque la APR ya se dio cuenta que está mal la cancha, ya se dio cuenta ya que está mal. Carlos, lo último de mi parte, me permitís, Tano. Esto nomás pregunto. Esta cuestión de la cancha, del estado de la cancha como eje temático fundamental de la charla y que tuvo su repercusión obviamente, por eso hoy martes seguimos hablando de esa situación y el partido se jugó el jueves por la noche. Al margen de ese aspecto, Carlos, también resulta menester de que ustedes puedan hacer una especie de mea culpa referente a un equipo que está en declive en cuanto a su expresión futbolística, en cuanto a su volumen de juego, que también es una realidad, ¿no? Sin duda es una realidad. Y la realidad tiene muchas aristas, pero algunas te puedo dar haciendo, como bien decís, un mea culpa y Libertad tiene un problema importante de lesionados. No es una excusa porque para eso uno se prepara para esto, pero hemos perdido prácticamente todos nuestros atacantes y
ahora lo estamos empezando a recuperar. En ese partido que jugamos contra Sol de América, Franco fue la figura que venía de recuperarse y pudo entrar. Tuvimos un punta a punta porque en el partido anterior, en 2 de mayo, tuvimos que meterle a Matías Espinosa como volante de punta, como un punta, siendo él generalmente jugando de lateral, y por el otro lado tuvo que jugar Iván Ramírez. Entonces, esa improvisación también te lleva a Benicio a tener que resultado. No sé, apenas pudimos recuperar Franquito, el resultado fue bastante diferente contra Sol de América. En este partido que jugamos contra Tacuarí, el gran factor en contra de nuestro fútbol, no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido, sí. ya yendo más a lo futbolístico. Libertad creo que tuvo 95% de posesión de pelota en el primer tiempo. Movíamos la pelota izquierda o derecha tratando de entrar, pero la dimensión de la cancha, vos te das cuenta que son mucho más. Entonces está todo más junto. Tuvimos prácticamente, creo que 2 oportunidades de llegar al arco con cierta claridad. Es difícil que un equipo cambie de ser un equipo que juega al fútbol moviendo la pelota, tratando de encontrar los espacios, a ser un equipo que juega a un esquema picapiedra, tratando de tirar la pelota por arriba del medio y bombardear el área. No te garantiza tampoco que vas a tener un resultado. Pues los equipos se preparan para jugar de una determinada manera. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, y los otros equipos también juegan. Tacuarí no es un equipo para nada despreciable, tiene jugadores de altísimo nivel, pero hace tiene mucho que ver los escenarios, por eso que se habla, por eso que hay una comisión especial para revisar los estadios. Ahora, si esta comisión el viernes está ciega y el lunes ya está con los ojos abiertos, ya es difícil. Ingeniero, ¿es cierto, hay posibilidad de que vuelva a acercarse al club? No, siempre estoy cerca del club. No ocupo un cargo, pero eso es otra cuestión, ¿verdad? Uh-huh. Siempre estoy muy cerca con el presidente Rubén Ditore, con la comisión directiva. Somos amigos y estamos siempre tratando de colaborar. Yo agradezco que me hayan dado la oportunidad de expresarme, pero esta no es una voz oficial del Club Libertad, eso también es importante. Yo soy apenas un hincha con la experiencia de haber estado en su momento acompañando al señor Carter en su presidencia, yo como vicepresidente, y después ocupé un poco de tiempo la presidencia, pero esta es una manifestación de un hincha de fútbol que va a un escenario deportivo y que nota ciertas cosas que no están. Es más, ustedes lo hicieron solo, sin necesidad de mi opinión. Creo que ustedes lo debatieron largamente y esto es preocupante. A mí me preocupa que las voces que tienen que ser ecuánimes, que tienen que ser neutrales, no se estén manifestando, y todos nos piden a nosotros los liberteños que hagamos mea culpa por no haber protestado o por haber llevado el escenario o forzado a ir a otra parte. Pero ninguno de los estamentos que son responsables de estas asignaciones o estas designaciones levanta la voz. Así por eso que yo le hago saber un poco lo que pasó en la reunión de la divisional cuando se fijó el horario del viernes para el Club Libertad. Le di nombre y apellido, Michel Carrizosa y el señor Valida por Olimpia y el otro Bronda Estrada por Libertad. Y no hubo oportunidad ahí siendo que el pedido nuestro era muy justo. Así mismo. Ingeniero Carlos Bullari, gracias por el tiempo. Un gran abrazo. Un abrazo para todos. Que tengan buena jornada. Gracias, muy amable. El expresidente de Libertad con nosotros. Y bueno, sigue generando roncha este partido, ¿verdad? Sobre todo la forma que se dio, todo ese tipo de cosas. Yo creo que en Libertad está instalado de que lo quieren bajar de la lucha del torneo. No. Me parece que eso está instalado. Hay un poco de todo. Primero que yo creo que hay una voz de protesta de Libertad por dicha situación. De ahí a querer bajarlo del campeonato, me parece que no. Porque hasta ahora, en el único escenario en el que Cerro Porteño no fue a jugar, fue en cancha de River. Sí. Porque después fue a cancha de Juan León Mallorquín. A cancha triniense tampoco va. A cancha triniense no va. Ni Olimpia, que hoy en día o en aquel momento no peleaba el título, tampoco fue. Y hoy Olimpia es el tercero en la tabla, ¿verdad? Libertad no se refiere tanto a Olimpia porque Olimpia está a 4.
Pero si Olimpia estaba ahí a un punto teniendo un duelo directo con Libertad, yo creo que el señor Carlos Bullari lo iba a incluir a Olimpia. Pero ahora no lo está incluyendo. Pero acá... Quiero redondear nomás, sí, Vinicio. Sí, perdón. La cancha de General Caballero de Juan León Mallorquín, ¿cuántas veces se ha quejado la gente? Varias veces. Varias veces. Y ahí va Cerro, y ahí va Olimpia. ¿O me equivoco? Sí. Entonces, no es que, los grandes no van a toda la... van a donde está posibilitado de que estos equipos de convocatoria vayan. Después me van a decir si es válido o no es válido, que la gente, que no la gente. Yo soy partidario que se juegue local en el estadio. Si tenés que dar 50 entradas al visitante, le das 50 entradas, pero yo tengo derecho a jugar de local. Esa queja ya la había hecho Garnero en su momento, de Pero que Libertad va a todas las canchas y los demás no. Cerro de Olimpia no. Claro. Lo que yo enfoco nomás de este prisma, el tema de Libertad, ¿sí? Pregunto, ¿todo esto se hubiese generado si Libertad hoy tenía 7 o 8 puntos de ventaja como tenía hace poco? No, para nada. Para nada. Bien, tenemos que ir a una pausa. Fabián, ¿tuviste la chance de ver el partido entre Tacuarí y Libertad? Sí, justo vi ese día. Qué complicado jugar en una cancha así, ¿eh? Y depende, sí, yo creo que siendo un equipo grande, la Libertad tenía un poco más de ventaja en la cancha, pero no hubo tanta ventaja. Yo creo que... Porque nosotros normalmente antes jugamos en cancha más fea y... En esa época sí. Y tenías que adivinar dónde picaba el balón, ¿verdad? Entonces no había tanto problema, pero bueno. El fútbol cambió mucho ahora, hay canchas mejores, hay muchas estaciones mejores, entonces creo que por ahí estoy de acuerdo con usted, pues la cancha está fea, pero ha cambiado mucho el fútbol, eso que sí, claro, son cosas diferentes. Los conceptos de tu época ahora. Sí. Entonces antes nosotros jugamos una cancha peor que esta. Y Cerro... Antes veíamos una cancha con la superficie todo empastado y hacíamos hurra. Sí, no importa lo es cierto. Generalmente se veía arena. Exactamente. ¿Verdad? Eso mirá qué linda cancha decíamos, aunque esté todo poseada la cancha. Sí. ¿Verdad? Pero si tenía pasto completo, fantástico, porque ya era una novedad. Sí, pero nosotros los tiempos cambiaron ahora. En Tembetarí estábamos con la cancha linda en el 97 era. Sí. Y es una cancha linda. Nosotros jugamos en Tembetarí y hermosa era. Pues salía más fuera, así con Cerro. Sí. Pero 97 ya en Ipané. No, acá en... Todavía en Cebeyala. Sí, Cebeyala todavía. Linda cancha era. Sí, recuerdo. Llegué Epifanio ahí cuidaba mucho sí, esa época. Sí. Epifanio Rojas. Sí, un saludo, dicho sea de paso para él, tanto tiempo. Mira, mira de qué se acordó Fabián. Ya vamos a hablar con Fabián Taizón Caballero, un invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Vamos a hacer la primera pausa en Deporte Total y ya seguimos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura. Desde los 7 años de edad, animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982 647
442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, 12:05. Hoy nos acompaña Fabián Tyson Caballero de un larguísimo recorrido. Ha recorrido diferentes tipos de fútbol, diferentes países, diferentes culturas, varios continentes. Vamos a hablar de todo ello aquí con Fabián. Fabián, pero arranquemos por el principio. ¿Dónde surge lo de Tyson? Eso fue en Cerro. ¿En Cerro? Cerro Porteño, cuando estaba con 98. ¿Cómo se llama? Julio Cabello fue que me puso. El pero colega. Más el profesor Kerber que me decía mucho. Entonces por ahí surgió lo de Tyson. Claro, empezaban a repetir y se quedó. Sí, porque estaba pelado y estaba un poquito más fuerte. Fornido. Sí, entonces... yo recuerdo. Justo esa época salió de Tyson. Yo recuerdo, Fabián, para tirarte a vos necesitaban una topadora, más o menos, mucha potencia. Mucha potencia. ¿Hacía un trabajo extra o eso fue natural, Fabián? ¿No? ¿Parte de su biotipo, decís vos? Sí. No, sería normalmente en Temetarí era un poquito más fino. Después con Cerro vino Carlos Kerber que trabajaba de otra forma diferente, era más trabajo de potencia, fuerza, entonces cambié mi parte física. Y ¿Vos estuviste con la dupla Carlos Báez y Néstor Kerber? Sí. Primero estaba Carlos Julio Gómez, después Carlos va adentro. Claro, en esa copa que llegaron a la semi. La semi, sí, 98. A la semifinal, 1998, mira vos. Y tuviste un gran recorrido, Fabián. De Cerro fuiste para Inglaterra, ¿verdad? Sí, comencé en Temetarí, 97. De ahí me fui a Cerro, tuve 5 meses en Cerro y de ahí me fui a Inglaterra, al Arsenal. ¿Y cómo se dio ese...? Creo que Francisco Campos te había llevado, ahora, si mal no recuerdo. Los dueños del pase eran Francisco Campos y Epifanio, los dos eran los dueños. Y surgió la posibilidad de ir a Inglaterra ahí. ¿Y cuándo viniste al país? Porque vos sos misionero, tengo entendido, ¿verdad? De misión argentina. ¿Y viniste de chiquito? No, a los 19 años. A los 19. Sí, vine a jugar en Temetarí y ahí comencé. Vinimos a una prueba, ahí un grupo de jugadores. Nos quedamos ahí, llegamos un viernes, el sábado de la prueba. En la prueba hice 2 goles, algo así. Y lo más lindo es que el lunes ya viajaba a Uruguay yo con el grupo de Temetarí a jugar un partido amistoso contra el Nacional ya. Todo rapidísimo. Todo muy rápido. Sí. ¿Y cómo fue para venir al país, Fabián? ¿Vos tenías familiares aquí o no? No, sí, el contacto fue en la gente de Misiones Argentina con Epifanio. Y fue una prueba entre un grupo de jugadores que estábamos en Misiones. Vinimos a una prueba acá en Paraguay y de ahí surgió la posibilidad de quedarme en Temetarí. Y ese salto de Paraguay en esa época, estamos hablando de finales de la década del 90, ese cambio de Paraguay a Inglaterra, esa transición, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue? La verdad que para mí fue algo muy, muy bueno. O sea, yo no esperaba tan rápido salir del país. Era joven, tenía 20 años, recién estaba comenzando. En la parte profesional, casi 1 año y medio de profesional. La verdad que para mí fue algo muy, muy grande. O sea, yo no me daba cuenta en ese momento, pero a pasar el tiempo fue algo muy bueno que a mí me ayudó mucho como jugador y me cambió en todo sentido deportista, como jugador y como persona. No era muy fácil ir directamente de Paraguay a Europa. Ese mismo año creo que Gavilán también había ido a Newcastle ese año o el año siguiente. Lo de Roque, por ejemplo, a Alemania directamente también a Europa. O sea, mucho mérito realmente. Habrás vivido un cambio muy importante en tu vida, en todos los aspectos. Sí, no, porque allá el fútbol paraguayo tenía una forma de juego. En Inglaterra tenía otra forma de juego. Era un fútbol más rápido, más potente. Entonces ahí otra vez cambié mi forma de juego. Porque de ser jugador fuerte, allá fue un poquito un jugador más rápido, más habilidoso. Y la verdad que jugar con estrellas como Denis Bergkamp, Canú,
Dennis Bergkamp. Petit, campeón del mundo, Viera, Seaman. La verdad que yo me sentía muy bien porque eran... Sí, yo era joven y normalmente cuando va un joven a un club, casi no es tan... En esa época no era bueno, o sea, porque venía un joven. Pero ellos me trataron bien, sí, te trataban bien, sí, te arroparon, Fabián. Sí, me cuidaban bien, aparte técnico me quería mucho, no sé, yo tenía posibilidad de estar, sí, yo jugaba, estaba en el banco jugaba en primera, si no jugaba me iba a la reserva el otro día y así estaba pendiente de toda la... Ya le voy a dejar al muchacho, jugaste con varios campeones del mundo, realmente qué privilegio. Estaba Overman, Bergkamp. No, Campbell no, estaba Tony Allen. Tony Allen. ¿Es cierto que Bergkamp no viajaba en avión? No, él se iba en auto y en barco. O en tren. Sí. Incluso para el Mundial con su selección. Sí. No, creo que una sola vez se llegó a subir a un avión. Me parece que le pusieron una pastilla para que no pase. Sí, no creo que lo durmieron. Sí, me dijeron. Impresionante, qué jugadorazo, ¿eh? Sí, no. La verdad que algo muy lindo me pasó ahí. ¿Y cuánto tiempo te quedaste ahí? Un año estuve ahí. Estuve un año ahí y bueno, tenía la opción, pero parece que no hubo la propuesta económica, no era tan buena, entonces, pero para mí era muy bueno. Claro. ¿Qué te parece? Pero antes era mucho más complejo porque no teníamos el YouTube donde vos entrabas, ponías Tyson Caballero y veías todas las jugadas. Antes eran VHS, no habían esas aplicaciones que hoy en los celulares vos le pasás al representante o al emisario o a quien sea y te ve con una tablet, con una computadora, ya tiene todo tu registro. Antes era mucho más complejo y que el fútbol inglés te haya llevado así directamente era un mérito muy pero muy grande. O sea, antes de hablar del fútbol inglés, Jotita y Tyson, era como, no sé, viste famosa expresión, andate a la China, andate bien lejos, ¿verdad? Y era una utopía hablar de eso. Me refiero a que muy de tanto en tanto. Fíjate, siglo XXI, estamos en el 2024 y después de cuánto tiempo tenemos 3. Sí. Y que podemos tener eventualmente 4. Pero ahora tenemos 3 jugadores después de mucho tiempo. Y la pasada coincidieron después de 13 años. 3 jugadores paraguayos jugando en la Premier. En la Premier League. Y 2024, fíjate. Y vos estás hablando antes del... 98. Antes del 2000. Sí. 26 años. Toda una vida para un futbolista. ¿Y tuviste selección menor antes de eso? No. ¿Directo? Yo creo que ese, por ahí, Francisco, Epifanio se equivocaron, porque tenía posibilidad de venir a jugar en la selección paraguaya. Ah, tenía posibilidad. Sí, pero no hubo nunca ese acercamiento para que yo pueda... ¿Nacionalizarte y demás? Sí. Ah, mira. ¿Faltó gestión? Creo que sí, porque si Ocampo hablaba por lo menos con... los directivos, pues ellos me conocían de Temetarí, de Cerro y del Arsenal. Y estaba a un nivel muy bueno en esa época. Tenía la posibilidad por lo menos de estar en el banco, qué sé yo. Claro. Pero yo creo que ese fue el... Sí, sobre todo porque en aquella época recordemos que no teníamos muchos delanteros como para elegir. Yo recuerdo que Carpegiani se rompía la cabeza pensando en delantero. Que te diga una cosa, yo recuerdo que la temporada de él, la época de él, solamente tenemos a Cardoso y la flecha roja. Y Peque, sí. Y la flecha roja. Exactamente. Sí, después jugaba Brizuela en punta. Tigre Ramírez fue jovencito al Mundial de Francia. Claro. Totalmente. Realmente llamativo. Ahora, voy a la pausa porque tengo que estar con Robert, Fabián. ¿Tuviste que volver al país para volver a salir probablemente en lo que fue tu mejor momento en el continente europeo? Si no estoy equivocado. Pero me vas a responder después de Robert. ¿Te parece? Robert, ya seguimos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640, Diesel Go aditivado 7.740.
vida. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Entrena tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Muy bien, 12 con 16 minutos. Volviste al país para jugar por Sudamérica, ¿verdad? Después te vas a Escocia, donde tuviste realmente un presente fabuloso. Pero tuviste una lesión grave de rodilla. ¿Fue el momento más duro de tu carrera? Yo creo que sí. Fue en Escocia en el 2000. Estuve me rompí el ligamento cruzado y el colateral. Tuve 6 meses de recuperación, pero gracias a Dios la operación fue muy buena y pude recuperar bien. A la vuelta estuve muy bien. O sea, ¿tuviste el mismo nivel que antes de lesionarte? Yo creo que perdí un poquito porque en ese momento estaba muy bien, estaba muy fino, potente, estaba fuerte, rápido. Yo creo que los 6 meses te saca un poco el ritmo. Sí, no son el mismo. Puede ser que sean ¿cómo puede ser? Puede ser que ya mejor, pero los 6 meses perdidos es mucho tiempo. Sí, porque ahí tenés que recuperar primero la masa muscular que tenías. Segundo, la fuerza en esa pierna, la potencia de esa pierna. O sea, eso lleva más tiempo que solamente 6 meses. 6 meses de recuperación. Ahora, Tyson, pero ¿y la parte psicológica, emocional? ¿Tenías temor de meter la pierna? ¿O en eso no tuviste problema? No tuve problema. Gracias, no. Siempre bien ahí. Cuando volví llegué muy bien. Ya. ¿Sin miedo? Sí, no, bien. Sí, yo jugaba los partidos muy bien. Yo no tenía problema. Pero yo te digo nomás que para vos, yo te creo dabas que cuenta sí, que no eras el mismo. Yo creo que si seguía el mismo ritmo, iba a ser mucho mejor que lo que esos 6 meses me perdí. Eso es lo que yo te quería hacer más. Claro. Iba a ser otro jugador, si ya en 6 meses más preparado ya. Pues yo estaba jugando muy bien, hacía goles, todo, estaba muy bien. Ya. Fuerte. Sí, había posibilidad de irme ya al Celtic, al Ranger, ahí había ofrecimientos así. Mucha plata. Sí, y justo surgió la... Qué pena, ¿no? Sí, pero bueno, son cosas de la vida que pasan. Pero igual hiciste diferencia ahí, ¿no? Sí, estuve casi 5 años ahí. Estuve 5 años en Escocia, se hizo la acción de pase, ahí se compró el pase, el club compró. Me compró estando operado, ya, estando así con una operación. ¿Y cómo te manejabas con el idioma? Y el inglés. Inglés, pero yo no hablo muy bien, pero sí, me defendía con el diario, la tele, así, con la gente. ¿Pero no te pusieron un profesor, una profesora? Sí, había un traductor ahí, igual éramos muchos argentinos. Habíamos como 5 ya. Estaba Juan Sar ahí,
Juan Manuel. Sí, Beto Carranza, algunos conocidos. ¿Sara el que jugó en Mucerro? Sí, Juan Manuel. Sí. Y cuando vos te lesionaste fue Canigia a ese equipo. Sí, fue así, sería. Yo me lastimé y como normalmente cuando está cerrado el libro pase, no, nadie puede entrar. Entonces como tuve el problema ese, el club tenía la opción de traer un jugador. Entonces vino Claudio Canigia, vino. Tuvo los 6 meses, cuando yo recupero, vuelvo a Escocia. Ahí tuve la posibilidad de encontrarme con un ídolo mío de infancia, Canigia. Mira, la verdad que compartimos lindos momentos ahí. Después de ahí se fue al Ranger ya. Pero la verdad que es una experiencia muy buena porque jugar con Canigia ahí era impresionante. Me imagino que sí. En este caso un subcampeón del mundo y ya compartiste en Arsenal con varios campeones del mundo. Ahora, después de dejar el fútbol, incluso te iban convocando a Escocia, ¿verdad? ¿Vas a menudo a Escocia? Sí, gracias a Dios, el tiempo que estuve ahí, sí, allá sí como leyenda, sí sé. Que como leyenda del club sería. Hay un grupo de, no sé, 12 jugadores por ahí son, y yo estoy entre ellos. Está Canigia y un georgiano, que está en la época mía, y quedamos ahí como... Y tuve una invitación en el 2015, fuimos a jugar en Escocia, con el equipo de Dundee a Inglaterra, con un equipo que se llama Crystal Palace, donde estaba el arquero Julián Speroni, que jugó con nosotros también. Y después me fui en el 2018 de vuelta a Escocia, un partido ahí benéfico. Y este año en noviembre me fui de vuelta, otro partido. Qué bueno. Ese último partido ya no... ¿Oh? 2 toques nomás. 2 toques nomás. Sí, jugamos la primera del Celtic. Y normalmente delantero, bueno, ahora los defensores, viste, que tocan para allá. Claro. Ya no es el mismo estilo, estaba pesadísimo, 2 toques. Ahora, jugaste en Centroamérica, en Chipre estuviste. Sí. ¿Cómo es el fútbol en Chipre? ¿Cómo llegaste a Chipre? Sería yo de Inglaterra, de Escocia, volví a Olimpia. Después de Olimpia me fui a Tacuarí. De Tacuarí me fui a Corea, Estuve en Corea volví otra vez y me fui a Chile. Y de Chile me voy a Grecia. Y después voy a Chipre. Algo así fue. De Grecia a Chipre. Sí. Y la verdad que, bueno, Chipre era una ciudad, una isla, muy lindo, la verdad que es muy lindo lugar, pero no jugué mucho ahí, no, hubo un problema ahí, pero en Grecia sí. Grecia sí estuve ahí en Grecia un año, un equipo no de primera, pero estaba peleando para ascender. Y la verdad que es una ciudad muy linda, un país muy lindo. Lo que más me gustó fue las playas. Lugar así, sí. Ese lugar hermoso era. Paradisíacos. Sí. Ahora, Fabián, ¿y tus entrenadores? Mira que tuviste un gran recorrido. ¿Cuántos clubes? Más de 10, seguro. 10 por ahí, 11. Si no es más. Sí, Tembetarí primero, después Cerro, Arsenal. Cerro, Olimpia, Sudamérica, tenés 3, 4 ahí con Temetaré en el país. Nacional también. Sudamérica con Ebre Almeida. La verdad que Ebre fue una persona que me ayudó mucho acá en Paraguay cuando estuve en Sudamérica. Ahí fui goleador del campeonato con 13 goles ese año, en el 2000. De ahí surgió la posibilidad de irme a Escocia. Y la que ahí los técnicos, la verdad que estuve a Ever, Wenger, y después Carlos Valle también fue una gran persona ahí en 098, que éramos 4 chicos jugadores jóvenes. Estaba Diego Avilán, estaba Pablo da Silva, Dominguín, que teníamos menos de 20 años y jugamos la copa ahí con ese grupo. ¿Y con Kerber cómo te llevaste? No, con Kerber y Lore. Guaraní, ¿verdad, Tyson? Sí, la verdad que Kerber conmigo. ¿Y Lore? Sí, la verdad que Kerber conmigo muy bien. Sí, me apoyaba, me ayudaba porque, no sé. Y él le gustaba el trabajo de fuerza, entonces yo era fuerte. Pero Acá tengo la carrera de Tyson para hacerlo cronológicamente. Solamente en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Sí. Tembetarí y Cerro Porteño. Arsenal de Inglaterra, Sol de América en la temporada 99-2000. Del 2000 al 2005 el Dundee de Escocia.
retorna en el 2005 a Olimpia y Tacuarí 2006. Va a Daejeon de Corea del Sur en el 2007. Va al Alki de Chipre en el 2007. Provincial Osorno de Chile en el 2008. Panachaiki de Grecia en el 2009. Retorna al país, a Paraguay. Municipal de Guatemala 2011. Y después ya 2012 Tacuarí, 2013, 2014 Ameliano y Recoleta 2014. O sea, acá tenemos Recoleta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clubes en el fútbol paraguayo. 8 clubes. Contigo compartimos en 2006. En Tacuarí. 2006 Sí. ya. Sí, clasificamos a Copa Libertadores. ¿Jugaron juntos? Sí, en Tacuarí. estuvimos ahí en 2006 en Tacuarí. 2005 le dejamos, o sea, clasificamos nosotros a Copa Libertadores, que nos tocó el Palmeiras, lastimosamente, y quedó fuera Olimpia de esa Copa Libertadores. En el entonces Roberto Bétega. En el Roberto Bétega. Bétega. Mira. Habíamos empatado 1-1, creo, contra Olimpia en el Bétega para clasificar. Praia. ¿Por qué esa sonrisa irónica? No. ¿Jugaron juntos? ¿Estuvieron juntos en Tacuarí? No, y está bien. Yo me sonrío nomás porque... Los veo invitados tienen golpeando mucho últimamente, Benicio. No. Walter Frete el otro día. Evidentemente, Tano, este es un país generoso, hermano. ¿Cómo no le creíste a Gavilán? Sí. No le creíste a Walter Frete. Ahora no le crees a Tyson. No le ¿Y que creo fueron compañeros? A Jotita no le creo. A Jotita lo Jotita. Bueno, tuvo el privilegio de jugar en Cerro Porteño y en Olimpia. A la vuelta de la pausa vamos a entrar en diferentes momentos de su carrera, porque en un momento de ascendente le tocó jugar en Cerro, semifinal de Copa, y en Olimpia le tomó en un momento donde en Olimpia no estaban bien las situaciones. Igual vamos a tocar ese tema a la vuelta del corte. Visita JC Comercial para encontrar el mejor regalo para mamá. Lo mejor en bazar, vajillería de primera, hornos, microondas, hervidoras, masajeadores, todo para el hogar. Y para la mamá deportista, todo para el gimnasio. Encontranos en Teniente Otazuca Seana Díaz y en el Instagram como @JC Comercial PY. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Con Comes y Par cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comes y Par. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Los mejores precios en combustibles te lo da Ecopetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Ecopetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Ecopetrol, vamos. Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos 2.415 millones de guaraníes este domingo a las 19:45 por el 13. Jugá con tu quinielero y los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY.
Bien, 12 con 29 minutos. ¿Tuviste el privilegio de jugar en Cerro Porteño en Olimpia, Fabián? ¿Sentimientos distintos, diferentes, época distinta? ¿Dónde pasaste mejor? Yo creo que en Cerro. Yo en Cerro tuve una buena temporada ahí. Sí, viste, normalmente la gente se enoja conmigo. Ay, vos sos cerrista, qué sé yo. Y la verdad que yo vine de Misiones de Argentina, pero, o sea, me gustó mucho Cerro. Cuando volví de afuera, me fui a hablar con la gente de Cerro, con los directivos. Sí. Y no tuve la posibilidad de firmar. Entonces, había posibilidad, bueno, de elegir. Y entonces quise quedarme un tiempo en Paraguay de vuelta. Y entonces elegí un equipo como Olimpia para poder volver a jugar y tratar de ser el mismo jugador de antes. Y bueno, no fue así. Ya perdí tiempo en Olimpia. Ahora, en ese año en Cerro tenían un buen equipo. ¿Qué les pasó que no pudieron llegar a la final? ¿Estuvieron a minutos de llevar la definición desde el punto penal para acceder a la final? Sí, ese partido perdimos por penal en la semifinal. Yo creo que a nosotros nos faltó un poco de experiencia capaz. Porque éramos jugadores, éramos 4 o 5 jugadores jóvenes. Y normalmente jugamos bien. En ese partido perdimos 1-0 en Barcelona, Ecuador perdimos 1-0. Sí, en Guayaquil. Sí, después vinimos acá a Paraguay, ganamos 2-0 tranquilamente. Y nos faltó hacer el tercer gol. Y no había forma de hacer el tercer gol. De ahí entra Sotelo, ¿recordás Sotelo? Sí, recuerdo. Hace el pase ese, gol 2-1. Y no podíamos meter el tercero, no pudimos. Fuimos a penales y bueno. Increíble fue. Sí. Fuimos a penal y no pudimos. O sea, yo erré el último penal. El noveno me erré. Fue una serie larga. Sí, el noveno penal y erré yo. Y la gente se me acuerda, se vos erraste penal, me hiciste llorar mucho. Pero qué sé, es cosa del fútbol. Cosa del fútbol. Yo creo que si tenía un poquito más de experiencia en ese momento como penalero, por ahí tranquilamente podía hacer gol. Pero en esa época no se trabajaba los penales. Ahora se trabaja penales, arquero también trabaja. Pero hay que estar en ese momento decisivo, Fabián, ¿eh? No debe ser fácil. Y sí, yo pateé el noveno, o sea, estaba Blas que estaba al lado mío y no quiso patearme. No quiso patear Blas. Así que no me mandó a mí. ¿Blas Cristaldo? El noveno. Y sí, porque en el noveno penal ya prácticamente habían pateado todo. Sí, todo. Quedaba yo y Blas quedaba luego. Sí, porque en ese ¿Hasta momento... el arquero pateó ya? No, ni uno. No, Sí, faltaba. Estaba yo, el noveno. Blas y el arquero. Sí. Blas y el arquero. En ese entonces, ¿quién era? ¿Danilo todavía? No, pateó varias definiciones de sí, penal. No. Pero sí, creo que mucho después se hizo penalero. Sí, no. Aldo. Mira En vos. esa época no habían arqueros penaleros. ¿Y en Olimpia, Fabián? En Olimpia no. Sí, ya. Yo estuve en el 2006, parece, con Castro y Talavera. Y ya vine de parte de ellos. Bueno, estuve en el banco tranquilamente. Pues bueno, vos tenés que empezar de abajo. 12 partidos, el equipo no le fue muy bien, se empató, se perdió parece, y le echaron a Castro. De ahí viene Quise. Se queda Quise y Talavera. Y yo a partir de esos 12 de ese partido, 12 partidos tuve en el banco, sin entrar ni una vez. 12 partidos sin entrar. 3 meses. Casi 3 meses en el banco. Pero sin entrar un solo minuto. No entré nada. No entré, nunca. Ni cuando estaban perdiendo, ni... No entraba. Sería... Lo que sí me molestó mucho cuando había un jugador que vino en ese momento. Sí, en ese tiempo, los 3 meses que no jugaba yo, vino el jugador que tenía un contrato con el club, no sé cómo estuvo. Vino, fue al banco y calienta, igual que todo. Le llama al técnico adentro de la cancha. Delantero. Uf. Entonces se me acuerdo de un momento así, me levanté del banco, me enojé y me fui a la cancha. Supuestamente tiré la camiseta de Olimpia al piso, supuestamente. Pero le dije al presidente, mira, hasta acá llego, 12 partidos en el banco, no. Vengo de afuera, de Europa, para jugar acá y sí, me dolió demasiado, me enojé demasiado. Y de ahí surgió que me quería mandar a jugar reserva, todas esas cosas. Él, no, le decía, no. Y con 15 fue que tuve problemas. ¿Es la primera vez que te pasó algo así? Yo creo que sí, la primera fue. Pero sí, ya,
No jugué y de ahí me enojé, bueno. ¿Y en qué momento le encaraste? ¿Después de cuánto tiempo? Después de los 12 partidos. ¿Después de los 12? Sí, en el banco. Siempre le decía, mira, ¿qué pasa? No juego. Le decía, normalmente normalmente el jugador de fútbol le trata de no hacer quilombo, pero no, por lo menos en esa época. Claro. No hacía mucho quilombo. Vos te aguantabas, bueno, y esperabas la oportunidad, bueno, para demostrar. Claro, hay momentos y momentos donde reclamar. En un mano a mano con el entrenador puedes consultar, ¿verdad? Pero yo nunca tuve la chance de demostrar en la cancha cuando vine a Olimpia. Sí, pero el tema también es un cachetazo para el jugador. Comerte 12 partidos, después viene uno y va al primera vez al banco y lo mete a él antes que a vos, que estaba esperando hace 12 partidos. Y es un cachetazo. Tenés que entender el mensaje, ¿no? Sí. Que no te va a usar. Y ahí, bueno, dije, ahí me salí del banco, me fui al partido, me fui. Le dije al presidente, mira, hasta acá llego, ya aguanté mucho. Y ahí, bueno, terminé el contrato en Olimpia 6 meses, me fui. ¿Con Carlos no hablaste nunca? ¿De ese tema? Sí. No. ¿Y después tampoco? No. Nunca más. Se quedó así, en visto que vine a Olimpia, no. O sea, quedó como algo anecdótico en tu carrera, digamos. Sí, de mi parte, porque la gente por ahí no se acuerda si no de momento. Parece que hay una persona, un directivo, parece que un periodista que siempre se acuerda del problema que tuve. Pero no era personal, sino nada dentro de la cancha nomás. Deportivo. Fue algo que sucedió en ese momento. Ahora, ¿clásico tuviste la chance de jugar con las dos camisetas o solo con Cerro? Estuve en el banco cuando ese partido que ganó. Sí, con Cerro jugamos 2 veces. Uno jugamos ahí en la olla, empatamos 1 y hubo un problema que una persona tiró una piedra, le pegó a un periodista, se vendió el partido en la olla. Y el otro tuvo cuando estaba en Cerro, que Dante hace 4 goles, Olimpia, Cerro. Los 4 goles de Dante. Sí, ahí estuve en el banco yo. Ahí estuviste en el banco. Sí. Perfecto. Ya seguimos con Fabián Taizón Caballero, nuestro invitado de lujo. Está con nosotros el presidente Ameliano. Ameliano tiene un cambio de horario a partir de la próxima fecha frente a Libertad. Está con nosotros el presidente. Presidente Héctor Melgarejo, bienvenido a Deporte Total. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, un placer conversar con ustedes. Saludos allá a Fabián. Fabián, ex jugador y técnico del Ameliano. Sí. Sí, saludos, Héctor. ¿Cómo va, Héctor? ¿Cómo te va? Todo bien, Bien, un gusto después de tanto tiempo hablar de vuelta contigo. Y felicitarte acá en vivo porque... meritorio lo que están haciendo, Fabián, Meritorio lo que están haciendo. Sí, pasó mucho tiempo. Yo casi en el 2016 por ahí empecé con ellos. La verdad que pasaron mucho tiempo, pero gracias a él el club está donde está. Qué bueno. Se trabajó mucho, no es que fue así tan... No, de casualidad no hay nada acá. No, eso es categórico. Trabajo duro. Es causalidad. Mira vos, qué bueno. Presidente, ¿cambio de horario y de escenario contra Libertad? Solicitamos. Todavía no tenemos el ok de la divisional, ¿verdad? ¿Y el motivo, presidente? El motivo es que hablamos con la gente que está haciendo lo primero, hay que felicitarle a Sol y Nacional, porque ambos están con el cambio de lumínica, ¿verdad? Sí. Están en plena etapa, en pleno proceso y, bueno, ese es el motivo del cambio de horario. Acá le encuentra a un presidente, colega. ¿Cómo te va, Nito? Estoy en vivo acá para Versus. Bueno, acá caminando no trabaja este muchacho, ¿eh? Qué bárbaro. Mira dónde se encuentran todos los capos. Yo pensé que estaba ya en tu partido, Samuel. Eso es verdad. Bueno, disculpe, pero justo no quería aprovechar para saludar a un gran amigo acá. Vecinos y rivales. Vecino, ¿eh? Rival, uno ya salió campeón y el otro todavía. Sí. Supercampeón. Disculpe, presidente. Pero el otro dice que diga lo que quiera ahora, porque está en su camioneta, no van a hacer. Presi, pero estamos hablando con el presidente del Gigante Barrio Jara, cuidado.
Cuidado que el que a dónde le va a llevar a Libertad para jugarlo, quiero saber que no se enoje ahora Ariel después. Hay varios enojados. Bueno, ¿y dónde será el partido contra Libertad? ¿Cuál es el pedido, presidente? Y la idea nuestra es jugar en Nacional en el Arsenio Orico a las 14:30. Arsenio Orico, 14:30. Domingo. ¿Y hay respuesta de Libertad? Entendemos que sí, ¿verdad? Ellos tienen también partido hoy y seguro que la adicional va a ser el contacto pertinente y después ver si es que se confirma o no nuestra solicitud. Y si están todos de acuerdo, entonces la adicional debería dar por hecho el cambio, debería autorizar el cambio, ¿no? Sí, no depende de nosotros. Presentamos la nota y bueno, ya queda a mano de la adicional, ¿no? Pero independientemente al tema de la lumínica y compañía, para mí el horario es espectacular, presidente. Es un horario que está acorde a nuestras temperaturas actuales. Así mismo, así como decía, nosotros también estamos muy contentos con el horario, ¿verdad? Uh-huh. Y le van a llevar a Libertad en una cancha linda para que no haya ningún tipo de inconveniente. Sé que se ría Canito, ¿eh? Presidente, gracias por el tiempo, gran abrazo. No, por favor, la orden, cuando guste. Un saludo también, ingeniero Nito Vera, un amigo de la casa. Bueno, está. Libertad no se va a oponer a dicho cambio. Bueno, falta la confirmación, simplemente la adicional entonces para confirmar este cambio de horario y escenario para el partido entre Ameliano y Libertad de la siguiente fecha. De la fecha del fin de semana. Estamos hablando de la fecha número 20. Hoy arranca la fecha número 19, que a propósito en algún momento más vamos a meternos. Vamos a escucharlo a Robert y ya seguimos aquí con Fabián Tyson Caballero. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales @Instituto Desarrollo PY o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor, con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py o en Instagram como Clash Motor. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Muy bien, 12:43. Están comentando de que hay atraso de salarios en Soldamérica. ¿Hace cuánto que no escuchamos una situación como esa? Ya vamos a tener mayores detalles de lo que está sucediendo en la entidad de Villa Elisa. ¿Cómo estás viendo nuestro campeonato, Fabián?
Y yo la verdad que no estoy viendo mucho ¿Sí? fútbol. De vez en cuando Sí, miras sí, un poquito. Y de lo que ves, ¿qué ves? ¿Qué te parece? Y lo bueno que el fútbol paraguayo creció mucho en la parte estructural. Infraestructura y compañía. Jugadores también, hay muchos jugadores buenos. La verdad que han salido muchos jugadores afuera, Sí, más que antes. es cierto. Yo creo que está mucho mejor, será. Lo que sí, no estoy mirando mucho fútbol, pero a mí no me gusta ese juego del arquero con No te los pies, gusta. con el defensor. No te gusta mucho. Tu estilo no es el de posesión, tocar y No, tocar, sí, tocar. No te gusta. Es mucho, porque normalmente si te equivocas una vez en el arco, ya el gol para ellos. Y ahí ya no hay historia. Y esto ya no puede hacer nada. Entonces mejor nomás equivocarte allá arriba 10 veces. O sea, contigo, fútbol directo. Sí, no, sí. Ay, eso por de... arquero no me gusta mucho ese juego. Cuando se retrasa el balón más hacia atrás, Por el arquero, te enerva. tiene que jugar el arquero tiene que adivinar otra vez. No. Que jugar el defensor, sí, un poquito más con el medio, pero no con el arquero, no me gusta esa forma de juego. La verdad que le complica mucho al arquero. Aparte, el arquero tiene que ser muy técnico, fíjense. Sí. Ahí está el tema, cómo cambió el fútbol. Antes el arquero tenía que atajar, ahora tiene que preocuparse en saber jugar con los pies también. Ataca también los dos. Sí. Fíjate que hasta los defensores mismos, muchas veces hoy se buscan defensores perfilados como para que puedan salir jugando, ¿verdad? Y muchas veces incluso se deja un poco de lado ese oficio que es primero defender bien. Sí. Muchas veces se deja de lado para intentar encontrar defensores un poco más técnicos. Oye, ¿es más prioritario, pensás, Tyson, que el arquero sepa jugar con los pies más que salir a descolgar, por ejemplo, un centro? ¿Cómo más prioridad? Y que los técnicos, con su estilo, ese juego de jugar por abajo y todo lo demás, le dan más prioridad a que el arquero juegue bien con los pies a que aprenda a descolgar, por ejemplo. Porque ahora yo veo arqueros que tienen muchas complicaciones o no se animan a salir a descolgar. Sí, así como digo, tiene más... buscan más arqueros que jueguen con los pies que ataquen. Yo creo que debería ser al revés. El arquero te ataca y bueno, con el pie, bueno, se trabaja, pero es algo difícil. Sería, en Europa por ahí están acostumbrados porque tienen defensores un poquito más técnicos, pero ese proceso es para el arquero, para ahora en el fútbol paraguayo. Y es largo, no es corto. Sí, no, totalmente. Y de lo que has visto, lo que ves un poquito así de vez en cuando, el arbitraje, Fabián, el VAR. ¿Qué te parece la tecnología? Me gusta por el VAR. No me gusta. ¿No te gusta? Sería por ahí en la parte de offside, por ahí sí. Pero normalmente hay milímetros, así que sí. Muchas veces la punta al botín, Sí, la vez pasada por un talón de espalda al largo rival. Y andás a ver si la misma computadora te puede adelantar milímetros. Y es tecnología utilizada por humanos. Esa es la realidad. De acuerdo a la calibración, 1 centímetro más para allá, 1 centímetro más para el otro lado, y está la diferencia entre un offside y uno. Algo difícil que no sé. A mí no me gusta. Ahora, ¿y pensás que puede ser más productivo el VAR, por ejemplo, para un gol con la mano, para un penal que no se sancionó? Yo creo que sí. ¿Solamente para eso? Sí. Porque yo creo que cuando la pelota va adentro del área, la mano es penal. Debería ser penal. Porque nadie puede tocarle la mano en el área. Sí. Ahora se cobra porque no. Ahora interpretación que el codo, que el brazo abierto, brazo cerrado, la mano arriba. O sea, hay un sinfín de situaciones que se crean en torno a la mano. Y el tema normalmente los delanteros también antes nosotros usamos técnica para chocar, empujar. Ahora no puede hacer nada porque sin querer vos te vas y le boté el brazo en la calle y te dicen, no, le pegaste. Sí. Vos mirás el VAR así, ves la intención que vos, supuestamente le pegaste, pero es mentira, nosotros vamos así fuerte. Ahora no puede hacer nada de eso porque... Ahora un roce y se cobra. Sí, ya penal, no. Falta. El VAR y compañía le ha sacado un poquito, o sea, el arbitraje moderno le ha sacado un poco esa agresividad, pero la agresividad buena, ahora no esa agresividad de mala leche al fútbol actual. Sí, antes vos jugabas fuerte, hermano. No habían jugadores que eran a propósito, eran pocos. Pero el VAR es lo que te sacó esa maña, esa siga. Diría, a mí la verdad que no me gusta mucho el y parece que en Europa lo van a
desterrar o se va a quedar para ciertas jugadas, como la posición adelantada, por ejemplo, Tano. Dice que se va a quedar para ciertas. Sí, esa es la propuesta de un club, sí, ¿verdad? Y está buscando más votos para que sí, eso pueda ser. Pero muchos están con eso, de que queden para ciertas jugadas dentro del partido. Sí, justamente estaba leyendo, porque el club que presentó dice que fue muy perjudicado por el VAR. Y dice que si no existía VAR, iba a tener 17 puntos más en la temporada. Mucho eso. Es mucho. Mucho. Es mucho. No sé si es una exageración o definitivamente es una realidad, ¿verdad? Por eso dice que hicieron el pedido para... Se vieron impulsados a presentar la propuesta. Sí. Y yo creo que tiene mucha aceptación, Tano, porque muchos piensan como Tyson, ¿verdad? Como Fabián. ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto estoy diciendo? La mayoría en Europa tienen esta línea de pensamiento. ¿Cuál? Que le saca la esencia del juego, la esencia del fútbol, el VAR. ¿Vos qué opinás? ¿Vos pensás igual? Sí, a mí no, la verdad que aparte tenés que estar esperando decisiones de VAR, volver, tenés que pasan 5 minutos ahí dando vueltas y de penal, no penal. No, y acá los relatores ya cantaron el gol, hicieron el poema. El comentarista ya se inspiró. No puede gritar gol porque quiere saber si es gol o no es gol. No, ya acá gritan. No, acá gritan igual los relatores. Sí. Y nosotros los comentaristas pintamos el paisaje también de la jugada previa y todo lo demás. Y la calidad de la concreción del gol. ¿Sí? Y después dice, no, un momentito, chequeo VAR. No, se anuló el gol. Y ¿sabes qué? ¿Cómo te quedas? ¿No? Sí. Y el Orsay yo creo que, no sé... Por un talón y eso. No creo. Por un talón. Por lo menos por un pie, bueno. Puede ser igual gol. Puede ser. Pero no creo que por un pie, un milímetro, un centímetro. Sí, ahí pues está el tema, porque ¿cuál es el espíritu de la posición adelantada? Llamado offside. Sí. El espíritu es sacar ventaja de la posición adelantada. Entonces vos ves que un dedo, la punta del botín está adelantada y vos te preguntas, ¿y qué provecho sacó? Si después de ese botín, de la punta del botín que está adelantado, el tipo corrió 20 metros para quedar mano a mano con el arquero, ¿y cuál es la ventaja en un dedo? Como que va otra vez un poco en contra del espíritu de sacar ventaja de esa posición adelantada. Claro. Hay posiciones adelantadas que la verdad uno no saca provecho, no saca ventaja. Recuerda que el gol en la Copa América fue de Tacuara, la punta del botín de Derli. Sí, totalmente. Vos decís ahí... O la mano de Pires que nunca vimos. Claro, sí, no, claro, pero digo nada más en el espíritu de la posición adelantada. Sí. Porque vos ves que Derli recibe la pelota pegado a la raya, estando a 40 metros del arco. Derli recibe la pelota, traslada, tira un centro. Tacuara está habilitado, pero se retrocede porque Derli estaba adelantado una uña. Y ahí vos te preguntas, ¿qué provecho sacó? ¿Qué ventaja sacó de esa situación? Ninguna. Esa es la realidad. Bien, vamos a hacer una pausa. A la vuelta, el último bloque con Fabián. Le vamos a agradecer por la paciencia. Yo pensé que lo iba a tener hasta las 3. Es muy difícil, ¿no? Pues estar contigo acá, Vinicio, no creo que debe ser fácil para Fabián. ¿Por qué lo decís? Y aguantar mucho. ¿Y por casa cómo andamos? No. Ahora sí. Por cábala el profe no puede ser. ¿Cómo? Tranquilo. Por cábala el profe no puede ser. Tranquilo, Héctor. Por cábala él se levanta siempre. Si ganaste mucha plata ya, Héctor, tranquilo. Pausa, ya seguimos. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Pinturas Azuvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @Souvinil_Paraguay. Pinturas Souvinil, la mejor calidad en pinturas.
Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Bullock Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo. También sorteamos 20 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Por cada compra 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más @Comercial Virgen del Rosario. Muy bien, 12:56, hoy arranca una nueva fecha del campeonato. Hoy juega uno de los punteros del torneo. Hoy juega Libertad, Benicio. ¿O vos ya no querés más hablar de Libertad? No, ¿por qué no? No, pregunto. Claro, puntero, Es uno de los punteros del campeonato. Con desventaja deportiva, eso sí. Así mismo. Hay que hacer la aclaración. Así mismo, ya nos vamos a meter de lleno en la fecha. Fabián, dos últimas. Tuviste tanto recorrido. Recién nos estaban contando en el corte una situación peculiar que te tomó contra un zaguero central recio, ¿verdad? Duro. ¿En dónde? ¿En País de Gales? ¿Cómo? ¿En dónde? En Escocia, ¿verdad? En Escocia, sí, partí contra el Celtic. Había un defensor, casi 2 metros tenía por ahí, 1,50 m. ¿Y te pegaba todo el partido? Sí, me chocaba todo así, me pegaba patada. Y bueno, dije, a este le voy a pegar una vez por lo menos. Por lo menos. Yo tenía aluminio, usaba, ¿viste? Se usa aluminio, se usa. Sí. Con goma. Y voy, se tira la pelota, yo también me tiro. Y le pego una patada en su pierna, haciendo su muslo. Su muslo. A esto lo reviento. Le cobro a él. Pasa el tiro un poquito, bueno, acá estoy yo. Se levantó el jugador, dije, negro así, morocho. Se fue tranquilo. Él ¿Cómo no sintió nada. Yo dije, puta, durísimo era el defensor. ¿Te dolió más a vos que a él? Sí, no, dije, acá ya lastimado, pero no. Pero durísimo era. Ahora, diferentes continentes, diferentes culturas, Centroamérica, Europa, Grecia, Chipre, Inglaterra. ¿Qué te queda? ¿Qué anécdota en algún país no tuviste donde algo que te llamó la atención y dijiste, bueno, de repente te recordás y te saca una sonrisa? Algo extraño que hayas vivido en tu carrera deportiva, en uno de esos países. Estoy acordando. Y en Corea. Ya. En Corea. Habla un poco de Corea. En Corea. Sí, que nosotros ahí... Uso horario distinto, una cultura, la comida, el idioma. Una pretemporada nosotros.
fuimos a Chipre, ahí surgió la posibilidad de estar en Chipre. Fuimos una pretemporada en Chipre, un mes tuvimos. Entrenamiento a las 6 de la mañana, nos levantamos, frente al mar estamos. Corríamos, no sé si 4 kilómetros por ahí. Hacíamos 2 y 2 volvíamos. Nos bañamos, desayunamos. A las 9 íbamos a la cancha. Otra vez parte de física. Volvíamos a las 11:30. Nos bañamos. A las 12 del mediodía comíamos. Dormíamos la siesta. A las 3 a la cancha de vuelta. Volvíamos de las 3 hasta las 5 en fútbol. Comíamos a las 6. Y a las 8 gimnasio. La gran pistola. ¿Eso era un club o era un cuartel? Y un mes estuvimos así en pretemporada. 4 turnos. Sí, 4 turnos estuvimos. Y tuvimos un día libre en ese tiempo. Bueno, yo me fui, había un brasilero. Bueno, vamos al shopping. Nos fuimos al shopping nosotros. Salimos así del hotel y le llamamos a los coreanos jugando fútbol de vuelta en la canchita. ¿Otra vez? Ellos, así por diversión. Y ahí dije, la puta, como entrenan esto, decía, pero no... No es vida. No. Todo el día. Y aparte de eso, cuando volvimos a Corea de vuelta, la práctica era de 8 de la mañana. Sí, no era práctica, pero te ganan un hotel así, de las 8 hasta las 5 de la tarde. De lunes a viernes. Es decir, como está en la oficina, Sí. Un horario de oficina. Sí. Otra vez practicar a la mañana, gimnasio, y de tarde entrenamiento. Había videos, así. Y después lo más raro que los sábados, nosotros practicamos sábado y domingo jugamos. Sábado hacíamos fútbol intenso, 45 minutos hacíamos. Domingo no llegaba ni... No, sí. Imposible. Es que te liquidaba. El cuerpo no aguanta. Qué bárbaro. Sí, está todo lindo, así fino, todo, pero Sí. no. La resistencia, te pasa factura. Sí, para ellos por ahí puede ser normal porque son cuerpos finos, pero a mí no. ¿Y la comida en Corea? ¿Se complicó un poquito o no? Sí, había el tema ese. ¿Te agrada ese tema de que ellos comen? Sí, claro. Los bichos. Sí. Grillos, los insectos. No, nosotros ellos parece que tienen nosotros comemos carne normal, ellos comían la otra carne, esa no sé si se puede decir. ¿Sí? ¿Carne de qué comen? Y la víbora, eso. No, el perro. Carne de perro, sí. Ellos comían, ellos tenían la mesa esa, nosotros no. Otra mesa. Pero es su cultura, pero parece que yo creo que están prohibiendo, a poco están prohibiendo ese. Sí, tema. Debe ser. Después están las víboras. Sí, ese no. Eso no. No me tocó ese. Se pasa mucho. No es tan fácil como cree la gente de la vida del futbolista, Sí. Fabián, ¿eh? ¿Y estaba solo cuando eso? No, ya estaba con mi señora, ya estaba. Pero digo, Fabián, ¿y el tema del idioma? ¿En Corea? Sí. Y había un traductor que hablaba portugués, entonces más o menos ahí, más o menos... ¿Y te aprendiste algo en coreano? ¿Recordás algo en coreano o no? Sí. Muy poco. El saludo nomás. El saludo nada más. Y después hay un poco. Muy poco. Ni te importaba mucho tampoco. No, porque también hablan inglés ellos. Entonces, sí, ellos también manejan mucho el inglés allá en Corea. Ahí te saludo. Sí. Pero cuánta experiencia. Yo que vos haría por lo menos un archivo. Tranquilamente vos podés escribir un libro. Claro. Porque recorriste diferentes culturas. Eso. ¿Verdad? Entonces eso vale muchísimo, Fabián. Vale muchísimo para compartir. Yo estuve en China, estuve en Dubái, también en Dubái tuve la posibilidad también de firmar un contrato ahí, pero viste, normalmente yo justo estaba libre, y entonces hay gente que te ofrecen contrato y vos te vas, con la intención, de acá hay una posibilidad de firmar, y me fui en Dubái, estuve. En Dubái una vez estuvimos ahí en un taxi. Subimos el taxi con mi amigo, con el que me llevó. Y por ahí nos vamos en el taxi, así calor, sin aire, nada, el taxi. Y vamos así, y se baja el taxista. Se baja el taxista y se va, viste, que ellos tienen su religión, ellos. Sí. Se va y... Hora de orar. Sí. Era el momento de orar. Y se baja nadie y tú casi media hora estuvo. Solo en el taxi ahí esperando, ¿qué pasó acá? Y después agarra y vuelve ahí, nos vamos. Nos vamos una hora ahí en calor y de golpe para otra de vuelta. Sube una persona al lado de nuestra. ¡Oh! ¡Qué locura! Un calor hacia, ¿no? Cosa... Anécdotas. Sí. Anécdota.
Fabián, fue un gustazo tenerte aquí. Realmente después de mucho tiempo te vemos de vuelta. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta programación de Deporte Total. No, gracias a usted por la invitación y bueno, contento. Cuando quieran, ya estamos presentes de vuelta. Gracias. Fabián Tyson Caballero el día de hoy con nosotros aquí en Deporte Total. Pausa, Robert, a la vuelta nos metemos de lleno en lo que será la fecha 19 del Campeonato Apertura. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640, Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pintura, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. En
Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Con 10 minutos estábamos observando para los amigos que nos acompañan en Mega TV la promo de la Copa del Mundo 6 y 7 de fútbol de salón. Realmente anoche vivimos una fiesta realmente espectacular que contó obviamente con la transmisión de Mega TV, también de Radio 1 de Marzo, en lo que fue el debut de Paraguay con una goleada a favor frente al conjunto de Bolivia. Hoy continúa la fiesta, pero en Santa Rita, con la segunda presentación del conjunto paraguayo. En algún momento más iremos hasta el Alto Paraná con todos los compañeros para lo que será la fiesta del Mundial de Fútbol de Salón. Tengo una información. ¿Una información? Sí, señor. Hay un interés desde la Major League Soccer. Epa. Por Gustavo Caballero de Nacional. Gustavo Caballero Nacional para el fútbol de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Sí. El galgo, como lo apodo yo. Sí. Hay un interés de la Major League Soccer para llevarse al jugador de Nacional. Qué bueno, está pasando un muy buen momento Gustavo Caballero, quien hoy en día es titular en el conjunto tricolor. ¿Podemos ir hasta el Alto Paraná? ¿Están todos los compañeros? Luis Enrique, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Tano, hola Jotita, Benicio, a los televidentes de Deporte Total, a los oyentes de la 780M de Radio Corpus, aquí de Ciudad del Este, y a todas las emisoras que están dentro de la poderosa media cadena de comunicación. En vivo, en directo desde Ciudad del Este, desde la Quinta Sasá del querido amigo Salvador Fernández, está el grupo humano y técnico de la mega cadena de comunicación, equipo técnico, equipo periodístico, equipo de producción, compartiendo esta primera jornada, la de anoche, del Mundial de Fútbol de Salón C17, donde Paraguay ganó en su debut por 7-0 ante Bolivia, y hoy tendremos justamente la segunda jornada, pero en otra sede, aquí cerca, a unos 70 kilómetros más o menos de Ciudad del Este, en Santa Rita, Tano, oyentes y televidentes de Deporte Total, donde tendremos dos grandes partidos, el gran choque entre candidatos a pelearle a Paraguay el título de campeón de este Mundial Sub-17 de fútbol de salón. Se enfrentan nada menos que la potencia vigente campeona de esta categoría, que es Colombia, frente a Brasil. Los dos que ganaron también en su debut se enfrentan hoy por su grupo y son grandes candidatos a pelearle al equipo albirrojo el título de campeón de esta categoría. Aquí estamos en este pequeño paraíso que es la Quinta Sasá, un pequeño complejo fantástico. Ustedes podrán ver detrás mío lo que es la piscina. A un costado tenemos la cancha de fútbol. Realmente ubicados todos los enviados especiales en esta oportunidad para este enlace. Así que una vez más queremos agradecer al tío Sasá, a su señora, a toda esa gran familia de Salvador Fernández, un gran amigo del equipo de Deporte Total y de la media cadena de comunicación, pero de años que venimos al este para las coberturas deportivas. Y tenemos, Tano, dentro de toda esta enorme expectativa, demostrar de cómo estamos trabajando en equipo, porque no solamente la parte periodística, esto le va a agradar muchísimo a Jotita. A ver, ya vamos a volver hasta otro rincón de la Quinta Sasá, donde están los enviados especiales de Deporte Total. Voy contigo, Gustavito, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Luis Enrique, ¿cómo estás? El saludo a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de Marzo, los amigos de Mega TV. Nosotros instalados en otro punto de esta hermosa Quinta Sasá, ya para lo que va a ser es la previa del cotejo de esta tarde entre Paraguay e India a partir de las 19:45 está previsto. Esto se puede demorar lógicamente porque estamos hablando de fútbol de salón y a primer turno hay ese duelo tan esperado de rivales casi directos de la selección paraguaya. Estamos hablando de la selección colombiana frente a la selección brasileña que prometen un gran espectáculo en esta inauguración del estadio del Polideportivo de Santa Rita. Hay una gran expectativa, me decía muchísima gente ya adquiriendo sus entradas. Y aquí en este punto me toca hoy, en esta parte, ser el chef del grupo, el voy a llevar colita, cuadril siempre trabajando en forma conjunta, y hoy me toca este servicio para todos los muchachos. Bueno, realmente queremos mostrar también, Tano, Jotita y Benicio, y a los telespectadores, la preparación, obviamente, con la mejor sal condimentada para este tipo de asado. La sal condimentada Arcoiris, la número 1 del país, la número 1 del mundo, que nos acompaña siempre. Y hoy no está ausente, como está con nosotros en este mundial, los productos Arcoiris, así que podrán ver ahora la preparación, todo lo que hizo Gustavito en la previa, condimentando nuestro almuerzo aquí en la Quinta Sasá en Ciudad del Este, en esta segunda jornada, segundo día que tenemos en la sede de este Mundial de Fútbol de Salón con cobertura de la media cadena de comunicación. Comentanos un poco, Gustavito, porque ya los televidentes están viendo y los oyentes de la radio quieren escuchar también. A ver ahí, impecable, mirá. Estamos viendo ahí a Gustavito, espectacular. Bueno, ¿en cuántas horas la cocción, Gustavo? Y yo estimo aproximadamente unas 4 horas y media aproximadamente. Es un costillar bastante interesante, un movimiento. Vamos a hacer el tradicional asado sin agregarle mucho, solamente la sal condimentada, lógicamente, de arcoíris, un poquitito, un condimento especial, un condimento que también le aportamos. Entonces, con la sal condimentada de arcoíris ya solucionamos. Ahorita frente a India, el segundo partido del equipo paraguayo, ganando Paraguay, automáticamente estará clasificando a la siguiente fase. Pero tenemos partidos mañana por el campeonato paraguayo. Olimpia juega, que está expectante, y también Cerro Porteño. Nos toca ahora hablar un poquito de Olimpia, ya que lo tenemos aquí a Gustavito Gavilán. Lo último de Martín Palermo para la continuidad del campeonato, que es hoy, pero para Olimpia es mañana, Gustavito. Exactamente, Luis Enrique. Estamos hablando de la posibilidad de una sola modificación que presente Martín Palermo. La presencia de Derlis González en zona ofensiva por Kevin Parsahut es la única modificación que podría llegar a realizar Martín Palermo. Esto lo va a definir hoy en el entrenamiento, ya lo hizo esta mañana, pero quedó en esa pequeña duda. Ahí está la tendencia de arrancar con el mismo equipo, pero hay un bichito que le está picando a Martín Palermo de introducir a Derlis González dentro de ese onceno. Luego, los mismos 10 que arrancaron el partido frente al cuadro legendario, es decir, con Gastón Olveira en el arco, la zona defensiva con César Olmedo, se mantendría Capazo, aunque también por ahí Hugo Benítez le estuvo peleando, pero le quiere dar esa posición a Capazo, nuevamente lo quiere mantener dentro del equipo, con Saúl Salcedo como segundo zaguero central y por el sector izquierdo Fernando Román. En el medio sector está para aparecer Rodney Redes, con Marcos Gómez, Alex Franco, y por el sector izquierdo la presencia de Alan Cano, y en zona ofensiva Lucas Prato el confirmado, y déjeme el beneficio de la duda si aparece Derlis González o por ahí puede llegar a aparecer nuevamente Kevin Parsahut. Ese por ahí pasaría el equipo que presente mañana en ese partido tan vital de Olimpia para seguir en esta puja del campeonato, a no perder pisada a los equipos que están superiores a la tabla de posiciones. Luis Enrique, compañeros. Bueno, dentro de este informe de Olimpia que ya nos brindó Gustavito Gavilán, recordamos, Jotita, Tano y Benicio, que Cerro juega el fin de semana aquí en Ciudad del Este, enfrentando a Tacuarí, que va a ser local en el estadio del 3 de febrero. Hay muchísima expectativa para la presencia de este Cerro Porteño del míster Manolo, así que vamos a tener un marco impresionante de público. Ya después, nosotros estamos después del partido de hoy de Paraguay retornando a la capital, porque tenemos los partidos de mañana, juega Olimpia, juega Cerro Porteño, continuidad del campeonato, y para estar el fin de semana también con ese gran choque con Tacuarí, Cerro Porteño, y después con la semifinal de este Mundial de Fútbol de Salón C17, porque el viernes es la jornada de cuartos de final, sábado semifinales y la gran final
el próximo domingo. Así que estaremos retornando, Dios mediante, aquí por Ciudad del Este para estar con el Campeonato Paraguayo y ese gran partido. Una vez más, quiero reconocer a todos nuestros patrocinantes, a la gente de Hipogloss, a la aseguradora Yacyretá, a la gente de Arcoiris, a la gente de IMEC, de Quirios, y también a Salvador Fernández, nuestro querido amigo en Ciudad del Este, que están respaldando la presencia del grupo humano y técnico de televisión y radio, con técnicos y productores de la poderosa media cadena de comunicación. Y una vez más a nuestros directores, Carmelo Ruggilo, Richard Harrison, a nuestro gerente comercial, Cristian Velázquez, a nuestro gran compañero director, gerente de Mega TV, periodísticamente con mucho criterio como siempre, Mario Ursinoli, y a todos realmente por el respaldo y el soporte que nos hacen en cada jornada. Así que esperamos, Tano, Jotita, Benicio, retornar hoy más tarde ya desde Santa Rita. Tenemos un viaje no muy largo para esta cobertura, vamos a estar también en ese escenario que a partir de hoy será mundialista, y por allí también podríamos esta noche adelantar una primicia para los amantes del fútbol de salón a través de la cobertura de Deporte Total y la media cadena de comunicación. Estamos despidiéndonos, agradeciendo al equipo de trabajo, un equipo fabuloso, a la producción encabezada por nuestro querido Mati, nuestro pendejo que está aquí con nosotros, y el equipo de Pulpo, que es inobjetablemente de lo mejor en la producción que tenemos aquí para acompañar la cobertura de Deporte Total y de la media cadena. Me despido con una información preocupante, que cuando Benicio se levante de la mesa para traer su café, no demore tanto. Gracias, Alemán, por el dato. Un abrazo, un saludo de Ciudad del Este. Ya estaremos aquí de vuelta con Jotita, con Ernesto este fin de semana. Un segundito, antes de la despedida, yo pregunto, digo, si, a ver, Gustavito dice que la cocción va a tardar 4 horas más o menos. Sí. ¿Y cuándo el asado, digo? ¿Y a qué hora van a trabajar ustedes? Digo, pregunto. Y colaboramos. Y el partido de la selección paraguaya es a las 8 de la noche, Benicio, aproximadamente. 19:45, pero no va a comenzar 19:45. Será prácticamente a las 8 de la noche. Estamos a 1 hora de la sede del partido, Benicio. Sí, señor. Además, le agrego al profe Benicio, esto ya está de las 10 de la mañana, ya prácticamente a la parrilla, a fuego totalmente lento, un fuego calmado. Entonces, si uno hace el cálculo, prácticamente aquí a 15 a 20 minutos más ya estaremos saboreando esta hermosa carne condimentada por sal arcoíris. Bueno, claro que las imágenes que enviamos ya fueron preproducidas por Ricardo, nuestro camarógrafo, y por Mati, el pendejo. Bueno, un saludo de Ciudad del Este, aquí de la Quinta Sasá, del querido Salvador Fernández, y será hasta esta noche. Un gran saludo al querido tío Salud, a Salvador Fernández, tengo el gusto de conocer a él y a toda su familia, así que a través de usted, gran abrazo para el tío Salud. Entre paréntesis, vivimos una gran transmisión de lo que fue la inauguración de esta Copa del Mundo de Fútbol de Salón C17, y esta noche de vuelta todos invitados para vivir lo que será la segunda jornada. Fíjense el milagro del fútbol de salón. Tuvieron que ir 300 kilómetros para ver un asado. Solamente el fútbol de salón nos da este tipo de milagros. Pero le salía más barato hacer acá nomás. Y probablemente. Voy a llevar colita, cuadril y butifarra. Hay que ver esa carne y chorizo picante. Vamos a hacer una pausa. Tenemos que hablar. Fecha 19, arranca el día hoy. Sí, señor. Juega Libertad, juega Nacional, juega el 2 de mayo, el Gallo, Cerro Porteño, el otro puntero del campeonato. Pausa, ya seguimos. Visita JC Comercial para encontrar el mejor regalo para mamá. Lo mejor en bazar, vajillería de primera, hornos, microondas, hervidoras, masajeadores, todo para el hogar. Y para la mamá deportista, todo para el gimnasio. Encontranos en Teniente Tazuca Seana Díaz y en el Instagram como @JC Comercial PY. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos
productos posolares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Con Comecipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Los mejores precios en combustibles te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Copetrol, vamos. Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos 2.415 millones de guaraníes este domingo a las 19:45 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Muy bien, 13:25 minutos. El 2 de mayo va a estar abriendo en su partido contra Ameliano esta fecha número 19. Después en segundo turno Libertad frente a Nacional. Qué partido, ¿eh? Qué partido. El partido en Pedro Juan Caballero lo va a pitar Blas Romero. En el bar estará José Méndez. Estamos hablando del encuentro entre 2 de mayo y Ameliano. Y en segundo turno estaremos en la Huerta. Estaremos en la Huerta para el partido entre Libertad y Nacional. Estaremos en la Huerta para el partido entre Libertad y Nacional. Juan Gabriel Benítez. El árbitro en el bar estará Delis López. Déjame adivinar, Tano, ¿vos vas a estar en ese partido? Sí, yo voy a estar en la Huerta. ¿Ustedes estarán, Pedro Juan Benicio? Y yo te pregunto, ¿se te rayó el disco, hermano? Repetiste 2 veces. ¿Vos vas a estar en la terraza del país? Por favor. En tu terraza a lo mejor vas a estar. No, no hace falta. Me imagino que por lo menos te vas a quedar en casa a ver el Mundial de Fútbol de Salón. Yo sé que soy bueno, pero no tanto. No puedo estar en 2 partes al mismo tiempo. Estar en el programa acá al mediodía, a la tardecita noche en Pedro Juan, hermano. Si no puede el profe, estoy hoy. ¿Le soltaste la mano al 2 de mayo? ¿Le soltaste la mano al 2 de mayo? ¿Cómo? ¿Le soltaste la mano? No, jamás. ¿No? Eso, mis legiones están ahí. Mira que Tyson ya nos dijo que le gusta este asunto, ¿eh? Así que tenés varios atrás, Benicio. No faltes. ¿Sabes qué? No faltes. Yo, primero, espalda ancha. Segundo, no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Sí. Yo sé que hay muchos candidatos. Yo soy invitado de lujo. Walter Fete y el profe Benicio. Tranquilo, hermano. Yo sé que hay muchos candidatos. Pero esto no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Ah, sí, dale. Bueno, está con nosotros Dani para conocer un poquito qué equipo va a colocar hoy el conjunto tricolor. Hola Dani, ¿cómo te va? Bien, Tano, un saludo para vos, para todos los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio Primero de Marzo, Deporte Total, a la teleaudiencia, por supuesto, también de Mega TV. Un gran abrazo. Igualmente. Bueno, ¿qué presenta Nacional esta noche, Dani? Me dijeron, equipo que gana... No se cambia. No se cambia. Así como están las cosas, está como para repetir equipo el cuadro tricolor, salvo surge algún imponderante de último momento, pero si todo va normal, sería este el equipo probable para esta noche. Anthony Silva en la portería, Juan Luis Alfaro, Brian Blasi, Claudio Núñez y Dani Rivas, Gustavito Caballero, que ahí Jotita estaba tirando la info, me llegó la misma info, no me dijeron club, pero me dijeron es de la MLS, un interés muy pero muy formal. Leandro Mesa, Juan Fernando Alfaro, Alan Gómez, Diego Duarte y Thiago Caballero, el probable 11 de Bernay, repito, que quiere hilar victorias, quiere sonreír nuevamente en el campeonato el equipo tricolor, el cuadro nacional Lófilo Tano. Y quiere ir por la tercera, ¿no? Sí, quiere ir por la tercera, quiere hilar nuevamente en el campeonato, bueno, sacando el torneo internacional, en el campeonato quiere hilar una tercera victoria consecutiva, no le ha pasado, creo que sí, me arriesgo a decir, a Nacional este semestre eso, así que la gran intención es esa, hilar victorias y la tercera en el torneo local, de esa manera también ir sumando la mayor cantidad de puntos posibles y mirar ya lo que se viene de reojo nomás
el siguiente campeonato, pero terminar de la mejor manera, repito, que está en transcurso. Nacional que está con cambio de lumínica, Dani. Sí, porque era algo que se estaba proyectando, era algo que estaba proyectado en realidad como para esta altura del año del campeonato, es algo que tiene que trabajar Nacional. En realidad que era después de las gradas nuevas, era la segunda parte de la remodelación del Arsenio Orico. Así que sí, está ya en pleno desarrollo, digamos, el tema del cambio de las lumínicas. Bueno, eso tiene que ver con Nacional. Hacemos un cambio directo, porque Guaraní va a ser protagonista del clásico del fin de semana, de ese partido contra Cerro. ¿Qué podemos hablar de Guaraní, Dani? Y que así como están las cosas, el regreso de Dani Pérez, hoy se lo va a probar a la tarde nuevamente, ya tiene el alta. Ayer hizo un trabajo específico, un trabajo raro, digo bien, un trabajo a la par de sus compañeros, pero un poco más liviano Dani Pérez. Hoy ya va a ser probado a profundidad de lateral derecho. Y responde, va a ser titular, y así como están las cosas, solamente ese cambio con respecto al equipo pasado que jugó ante Olimpia. Es decir, Gaspar Sergio, voy a poner la duda. Alcides Benítez o Dani Pérez o Alcides Benítez, Mario López, Paul Riveros Alexis, Anderson Leguizamón, Agustín Mansur, Álvaro Cuello, Richard Prieto, Mati Martínez, Adrián Alcaraz, el probable equipo para mañana. Perfecto. ¿Algo más, Dani? Por ahora nada, Tano. Hoy a la tarde vamos a confirmar 100% seguramente el equipo de Guaraní. Vamos a ver si va a estar Dani Pérez o va a tener todavía un partido más de descanso por este tema de tener que recuperar fuerzas. Pero a mí me dijeron, por lo menos desde adentro, que está bastante bien y si responde hoy va a ser titular. Por ahora, quedamos por acá. Abrazo, Dani. Otro gran abrazo. Hasta la próxima. Pausa, ya seguimos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. ¿Querés estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor, con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py o en Instagram como Clash Motor. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Bien, 13:33. Ya estamos con Ernesto para hablar de Cerro Porteño, pero
quedé debiendo la información de Sudamérica. Me dicen de que los jugadores de Sudamérica todavía no han cobrado en su totalidad el premio por el ascenso, que los salarios se están cobrando en cuotas, salarios atrasados. Esto incluye jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, staff y compañía. Y me dice otro directivo que dentro del fútbol femenino también hay muchísimos atrasos. Dicen que hay señoritas que no han cobrado hasta el momento absolutamente nada, diferentes clubes. Así que son cosas que hay que... Vamos a profundizar. Voy a investigar un poquito más para tener un poquito más de precisión. Pero el aspecto económico en algunos lugares no está bien. Pero a mí me sorprende el tema de las mujeres, en el sentido de que la propia FIFA, y a través de la FIFA, CONMEBOL seguramente, y la APF le da un envío muy fuerte al fútbol femenino. No un empuje, pero los salarios corresponden a los clubes. ¿Verdad? Yo estaba viendo, por ejemplo, anoche había un partido de fútbol femenino. Creo que anoche bueno, anoche creo que vi. Con este frío, a las 8:30 de la noche estaban jugando. Estaban jugando en el Parque Olímpico. Tacuarí, no recuerdo con qué equipo. Vi que estaban jugando las chicas. Pero bueno, es una situación que hay que revisar. Lo concreto es que la situación económica no está bien. Y nos llama la atención lo de Sudamérica, porque esto generalmente no solíamos escuchar. Claro. No, y aparte que hay que ser realistas, Sudamérica no tiene el plantel de tiempo atrás. No tiene el plantel de tiempo atrás. Digamos, en cuanto a presupuesto del plantel, no, nada que ver. Nada que ver. Totalmente. Ojalá que se puedan poner al día con los diferentes trabajadores. Bueno, hablemos un poquito de Cerro. Ernesto, ¿cómo te va? Tano, bien, buenas tardes, saludos para vos, aquí los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia de Mega TV, Tano, espectacular. Bueno, ¿qué hay por el Ciclón, que ya juega de vuelta mañana? Y hablando de espectacular, Tano, la semana para Cerro Porteño fue espectacular, obviamente sacando lo que fue el resultado que se trajo de Río, pero gran parte del partido Cerro Porteño tuvo buenos rendimientos, así que este fin de semana me parece que cerró de la mejor manera el técnico Manolo Jiménez de cara a lo que va a ser el partido de mañana ante el cuadro de Guaraní. Lógicamente, lo que venimos mencionando ya hace varias semanas atrás, Tano, Jotita, profe Benicio, compañero por supuesto, es de cómo va a ir administrando las cargas físicas Manolo Jiménez para estos partidos. Hoy está el partido de Guaraní, me parece que está para poner lo mejor que tiene, pero lógicamente mirando de reojo los otros partidos, Tano, y utilizo una de tus frases, no recuerdo si fue la semana pasada o semanas atrás, Tano, que mencionaste que Manolo no solamente piensa en el presente, en los partidos por supuesto, sino también lo que pueda llegar a pasar pasado mañana. Recuerdo muy bien que utilizaste esa frase y creo que de esa manera también Manolo encara este partido ante el cuadro aurinegro, reitero, para ir administrando las cargas físicas de cara al partido de mañana ante Guaraní, el fin de semana ante Tacuarí, el viaje que va a tener también al este del país y por supuesto el partido trascendental para ver si Cerro pasa o no a los octavos finales de la Copa Libertadores. Así que así está el plantel de Cerro Porteño, ya planificando todos los encuentros importantes que se vienen en Tano. Sí, lo que pasa es que el Cerro está en un momento dulce, ¿verdad? Y no tiene oportunidad ni siquiera para pestañear, porque de lo contrario se puede terminar quedando incluso con las manos vacías, ¿verdad? Sí. Pero hoy está muy bien perfilado, tiene esa ventaja deportiva, rápidamente terminó recuperando lo que significó esa situación después del empate en el Clásico, y Cerro hoy depende de sí mismo, o sea, vuelve a depender para campeonar. Y tendrá que saber mover las piezas, porque sobre todo a partir de mañana al sábado, el tiempo es muy corto para recuperar a los jugadores, y después tiene que ver esa definición contra Colo-Colo. Entonces, tiene que saber administrar. De momento, le está saliendo bien a Manolo. ¿Y qué podría hacer para el día de mañana? De vuelta, apuntar con todo y ver si el refresh importante, seguramente de acuerdo al resultado para el partido del sábado, ¿no? Totalmente. Hoy Cerro volverá a activar, Tano, donde sí, ya Manolo Jiménez va a plantar seguramente el onceno que va a presentar mañana para recibir al equipo aurinegro. A mí me apuras, me preguntaba hoy, creo que mañana va lo mejor que tiene Cerro Porteño, es decir, la vuelta nuevamente, medio campo de Robert Pivigamota, inclusive también
del mismo Aguayo me parece que está para volver a jugar mañana. Esto ya mezclando un poco de los jugadores que vienen sumando minutos. Aguayo jugó por supuesto el partido titular ante Sol, pero mezclando un poco de los jugadores que vienen teniendo muchos minutos. Voy rápidamente a lo que podría llegar a ser, por supuesto, ya sumando a los jugadores claves que no utilizó Manolo para el partido de Sol de América. Jan Fernández en el arco, Tano. La zona defensiva a la vuelta, Alan Benítez, así como están las cosas que jugó también ante Sol, por supuesto. Los zagueros centrales, Javier Báez, Eduardo Brock y la presencia de Santiago Arzamendia. No cité lo de Ronaldo de Jesús, por supuesto, que también hay que ver cómo va a administrar en el siguiente partido, porque Javi Báez no va a poder jugar ante Colo-Colo, así que la dupla va a ser Ronaldo de Jesús y Eduardo Brock. Así que me parece que la línea defensiva va a ser la misma que viene de jugar en Río de Janeiro. En el medio, la presencia de Gabriel Aguayo como volante por derecha, Robert Pibi Zamota, creo que va a jugar nuevamente con Jorge Morel, y por izquierda la presencia de Cecilio Domínguez. Y aquí tengo la duda si se mantiene el Pachi Carrizo o va Juan Manuel Iturbe para dejar como único hombre, por supuesto, arriba a Diego Churín. Por allí me parece está el onceno que volvería a utilizar Manolo Jiménez para jugar ante Guaraní. La única duda es dónde lo pone a Juan Manuel Iturbe para el partido ante Guaraní. Ante Guaraní. Ante Guaraní, sí. ¿Y cuáles serían las posibilidades según tu entender, Ernesto? Y yo creo que Iturbe está como para jugar, ya sea como el acompañante de Churín, o por qué no, inclusive también el mismo Cecilio, que viene sumando muchos minutos, un desgaste importante que realizó también en este último partido ante Sol. Es la única duda que tengo, y no creo que salga mucho de estos 12 jugadores que te cité, Tano. Me parece que uno de ellos es el que va a estar dejando el puesto para que Manolo ya tenga definido su onceno para el partido de mañana. Sí, es que sí o sí tiene que pensar también el sábado y tiene que pensar el próximo miércoles. No tiene posibilidad, tiene que pensar en todo. Es una recta del año y en una instancia tanto en Libertadores como en el campeonato donde el entrenador no solamente puede pensar en este partido, sino que ya va mirando mucho más allá. Tiene que ser muy inteligente en sus decisiones, ¿no, Jotita? Sí. Uno, en materia de formar el equipo, rectificar después, de acuerdo a la lectura, el trámite del partido, eso uno. Y si digo yo, planteo esto, si tendría que elegir o Copa o Campeonato de Apertura, ¿a qué torneo tendría que dar prioridad? No. El campeón siempre, profe. Yo creo que hoy no está en condiciones de elegir uno de los dos, porque claramente está en competencia en ambos. No, ya sé, pero si tuviese que, digamos, bueno. Y para mí, para mí tiene que estirar hasta, bueno, el partido Colo-Colo ya está acá a la vuelta de la esquina, o sea, tiene que ir con todo con Colo-Colo porque Cerro el año pasado ni siquiera fue a Sudamericana. Claro. Económicamente le va a servir mucho a Cerro Porteño avanzar a los octavos de final de la Copa. Pero ahora mismo yo te diría que no tiene opción, tiene que ir por los dos. Sí, ahora, entre los dos la urgencia de Cerro es campeonar. Sí, porque hace rato que no sale campeón. Hace rato que no sale porque campeón la Copa no te garantiza nada. La Copa no te garantiza nada. Y sobre todo este tipo de posibilidades generalmente Libertad no te la da, ¿verdad? Y es cuestión saber si Cerro puede terminar aprovechando o no. Así que vamos a ver qué sucede. Ernesto, ¿algo más? Sí, mencionar entonces que Cerro estará activando esta tardecita noche, Tano, de cara al partido de mañana ante el cuadro orinero, donde ya a partir de hoy van a estar quedando concentrados para el partido de mañana. Yo creo que va a llevar nuevamente 23 a 24 futbolistas para este encuentro y ya pensar también en el viaje que Cerro va a tener el fin de semana en el este del país. Y por supuesto, lo que también ya veníamos imaginándonos, para la última fecha nacional está para llevarlo a Cerro Porteño al este del país, así que ya casi un hecho también en Sotano. La fecha 22, donde Cerro es visitante ante el cuadro nacional, también estaría yendo al este del país. Está la intención nacional, así que Cerro Porteño me parece que en estos últimos partidos está para viajar bastante. Y también aprovecho, en Cerro se está planificando ya también la pretemporada, obviamente con Manolo Jiménez a la cabeza, Tano, y hay muchas chances de que Cerro, y corríjanme, creo que va a ser la primera vez, al menos de que yo cubro Cerro Porteño, que el Ciclón llegue a Europa para realizar la pretemporada, Tano. Así que se está planificando eso,
y hay muchas chances de que Cerro Porteño al menos una semana esté realizando la pretemporada en Europa, que sería en España, en Málaga específicamente, pero eso ya se va a estar confirmando seguramente más adelante, pero se está trabajando para que Cerro vaya a Europa para realizar los primeros trabajos de pretemporada, Tano. Perfecto. Bueno, dos cositas cortitas, Ernesto. El posteo de Enzo Jiménez, ¿es alguna dedicatoria o está tratando él de automotivarse de vuelta? Totalmente. Yo utilizo la última frase que utilizaste. Está buscando él la manera de arroparse, de motivarse. Sus compañeros inclusive lo están ayudando mucho en eso, Tano. Él en ningún momento en los entrenamientos pierde la alegría, porque Enzo es de esos jugadores que siempre está alegre. A pesar de todo lo que viene pasando, por supuesto, siempre busca la manera de buscar motivación, de estar divertido en todos los entrenamientos, y uno lo observa cuando tenemos la posibilidad de mirar los entrenamientos. Lo de Enzo inclusive, yo creo que hay mucha posibilidad de que él llegue a salir a final de este semestre. Se está viendo también eso inclusive para el propio jugador, me parece que vendría muy bien eso, y está buscando esa manera de volver a motivarse Enzo Jiménez para lo que será el segundo semestre, Tano. Bueno, ya estamos en el espacio de los oyentes, sí, pero no puedo dejar de preguntarte, con el descenso del equipo de Arzamendia, ¿puede cambiar la situación o no? Hasta ahora no cambió casi nada, Tano. Hasta ahora todavía un poquito difícil. Perfecto. Gracias, Ernesto. Un abrazo. Gracias, Tano. Perfecto, un abrazo hasta acá, momento. Breve pausa, a la vuelta ya estamos en los oyentes. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de transporte internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? 3 Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-2
289-6000 y encontrar los productos ICA Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, precios para mayoristas y minoristas, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo, también sorteamos 20 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Por cada compra 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni 14 de mayo, sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más, @Comercial Virgen del Rosario. Muy bien, 1348-0986-780-780, habilitado ya el WhatsApp para los oyentes. Muy buenas tardes a todos. Un abrazo especial para el profe Benicio Martínez. Un abrazo para Otanito y otro para el señor Jotita. Apenas una sugerencia, señor Tano. La próxima, si lo pueden invitar al Tanque Ferreira, un gran goleador que tuvo Olimpia. Más allá, a pesar del resbalón que no pudo haber dado la cuarta. El tan recordado resbalón. Y bueno, espectacular, gracias por el espacio. Saludar a los 6 millones de olimpistas. Los dos invitados de lujo, Walter Fete y el profe Benicio. Ese ya es viejo, no. No, tranquilo, hermano, invitado. La verdad, Por cábala el profe no puede ser. Tranquilo, presidente. Muchacho, un abrazo al profe Benicio, ídolo. Hoy quería verle, pero mi tele está en el taller. Ayer 3 veces se fue la luz acá y se quemó un poco. Estoy escuchando de la radio nomás ahora. Un saludo. Y ojalá Paraguay salga campeón. Muy buenas tardes a la mejor mesa deportiva del país, y aprovecho también para saludar a Fabián Taizo Caballero. Como hincha de Cerro Porteño estoy muy contento y le agradezco por todas las alegrías que nos dio en su época de futbolista del Club Cerro Porteño. Muy linda programación, fantástico, y les sigo escuchando. Soy Mauricio de San Lorenzo. Gracias, Mauricio. Yo lo único que digo es que Chiquiar se le lleva en Paraguarí en su local a hacer pretemporada al plantel, y Manolo le lleva en España a hacer pretemporada al plantel ahora. En fin. Buenas tardes, Gotita. ¿Cómo están los muchachos ahí, profe? Buenas. Hola. Decirle a Agustín que yo tengo 3 gatos Olimpia y 2 perritos. Son 6 millones, 5 ya. Están muchos, cada vez son más de ellos. Les felicito. Bueno, lo atendieron a Agustín. Estamos viendo en placa la programación para la jornada de hoy de la Copa del Mundo de Fútbol de Salón C17. Partidos entre Francia contra México, 13:30, que ya arrancó. Uruguay frente a Cataluña, ¿verdad? Estos partidos son en Ciudad del Este. También Canadá contra Chile, 5 de la tarde, 18:30, Colombia-Brasil. Esto ya es en Santa Rita, que contará obviamente con la transmisión de Mega TV. Y después, obviamente, el partido más importante de la jornada, el de Paraguay frente a India, 19:45 en el Polideportivo Municipal de Santa Rita. Oye, si me permiten un saludo para Claudio, es un funcionario del Palacio de Justicia, de Judiciales. Digamos, en sus ratos libres, me encanta esa clase de gente. No, está de vacaciones y para no estar en la casa, trabaja en bol, hace bol. Eso es responsabilidad de familia. Así que, Claudio, un cordial saludo para vos. Bueno, un saludo para Claudio, pero ayer nomás le liquidaste a los empleados públicos. Y hoy le está saludando. Pero ¿y qué? Todo, ¿quién se pone el sayo? ¿Y vos? Y ahí bueno también. No merece ser campeón. Qué bárbaro. Un saludo grande a Claudio y fuerza, porque y me dijo eso. va a tener un viaje gratis hoy. No, va a tener que manejar gratis. Malo, Tano. Vos sos malo conmigo, Tano. ¿Vos estás pagando tu viaje con el saludo? Sí, ¿qué te pensás? Que lo saluda porque el resultado del partido no se celebra antes que termine el partido. Tranquilo. Qué increíble. Ese clásico fue en el 97. Yo fui el árbitro y suspendí.
Dijo, me escribió acá el mensaje de Epifanio González. Te estaba cargando por mi celular, la batería del celular. El partido que se suspendió por la agresión. Por la agresión. Por la piedra. Dirigió Epifanio González. Bueno, seguimos con los audios. Ay, señores, ¿cómo le va? No es fácil. Julio, acá de Lambaré. Yo digo nomás, ¿para qué pelear a muerte el campeonato local? Creo yo que es para participar en la Copa Libertadores. Y después, estando uno en la Copa Libertadores, priorizar otra vez el campeonato local, creo que no tiene sentido. Buenas tardes, Deporte Total, a los integrantes de la mesa, con los amigos, cuando a ver con lo lleven. Oye, pues oye, Mahuitila con sus 6 millones de olimpistas, 6 millones de olimpistas, las 6 millones de olimpistas, yo entonces Paraguay ve olimpistas en meterlo ahí. Buenas tardes a toda la mesa. Qué ridículo el comentario de ese muchacho que recién habló, que está festejando porque se van a ir a hacer pretemporada en Europa. Festejando si tu equipo se va a jugar una final en Europa o en Asia. Pretemporada cualquiera se puede ir. Sí, total, ellos no me van a bancar. Buenas tardes para todos. Excelente estando en la conducción. Excelente. Cuando no está el chupa chupa, tranquilo el programa. Te doy la diestra, profe, te doy la diestra. No solamente, profe, 7, 8 puntos de diferencia. Y estamos todos locos, profe. Luis Enrique le felicitó al técnico Libertad. Estamos todos locos. Vos dijiste, profe, 7, 8 puntos de diferencia. Yo solo te iba a decir, si es que Libertad ganaba 2-3-0. Se iba a quejar este pelotudo novato de la cancha. Jamás. Así la diestra, profe, siempre para vos. Con respeto. Fuerza. Uno último, nos vamos. ¿Qué tal los muchachos? Bien. 6 millones de olimpistas. Qué bárbaro, ese señor ya parece que está ya caducando ya su vida. No, el rollo le atendió a Agustín. Bueno, no estamos llenos. Volvemos esta tarde con la jornada del fútbol. Arranque la fecha 19. Estaremos con 2 de mayo frente a Ameliano. Libertad frente a Nacional. Y obviamente saben, a partir de las 19:45 con el Campeonato Mundial de Fútbol de Salón desde Santa Rita, el partido entre Paraguay e India con todo el equipo de Deporte Total y de Mega TV. Entonces, nos reencontramos en radio esta tarde. Esta es Radio 1 de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM, Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus, de Ciudad del Este. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.
se novia mí. Eres allá y te tapo i rova tu pase nie pukawy kwe karu echan borai sueña ese año hace corazón como te ai guavo seré ya algún ni mo avoi entre romba y triste más José Baracá hoy te maha bese novia mí ava paimo ame rollo en cuete havi apitavana koi satiri roña ponige juramento